memorizar 5.000 preguntas me lleva un día. Y estoy tranquilo. Memorizar 5.000 5.000 te lleva un día. Sí, sí. A todo esto, ¿cuánto tardaste en sacarte la oposición de bombero? ¿Fue un tiempo normal o...? No, unos días, una semana más o menos estuve estudiando. Bueno, si te digo lo que he podido hacer con los sueños es bastante increíble. O sea, saliste de tu propio cuerpo y Sí, te viste claro. a ti mismo muerto. Perfectamente. Y eso me ha pasado muchas veces. Y te puedo decir que estoy 100% convencido, y digo 100%, que es así en la vida real, cuando tú te mueres. De todos los retos, ¿cuál ha sido el más complicado para ti? De las más complicadas, enseñar japonés a un grupo de personas de una empresa sin hablar japonés. ¿Me vas a hacer algún ejercicio de memoria o Sí, directamente? sí. ¿Sí? 58 80 36 022 422. Ahora trata de hacerlo tú otra vez para terminar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. El invitado que traigo hoy es impresionante. O sea, ha batido 100 récords mundiales. Es el memorizador más rápido de la historia. Plus marquista mundial, tiene un cociente intelectual de 194 puntos y ha conseguido hitos como memorizarse la Constitución española en 8 minutos o aprenderse 23.200 palabras por orden, habiéndolas escuchado solo una vez. Ya sabéis que en este podcast y en Zen lo que queremos es transmitir siempre el camino hacia la claridad mental, hacia el entendimiento, hacia la comprensión y hacia el pensamiento crítico. Así que el invitado de hoy creo que va a poder hablarnos en profundidad sobre un tema como este. Bienvenido, Ramón Campayo. Gracias, René, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Tengo muchísimas ganas de preguntarte sobre todo lo que has conseguido a lo largo de tu vida, ese potencial que tienes a nivel cognitivo, que nos interesa mucho. Primero me gustaría regalarte el Zen Challenge y nuestro nootrópico, Focus, Muy que bien. además, a ti me imagino que no te hará falta, porque creo que vas bastante sobrado de capacidades cognitivas, pero es un suplemento natural que ayuda a mejorar la cognición, la memoria. No sé si estás familiarizado con el tema de los suplementos o tomas alguno. Sí, es necesario tomar. Un poco que, bueno, igual que con el cuerpo, en el gimnasio te pide algo, ¿no? Pues el cerebro igual. Al final son células, las neuronas, y se agotan y necesitas, obviamente, recomponer, sí. ¿Y cuáles son los tuyos del día a día? Bueno, yo necesito fundamentalmente potasio. Ujú, Potasio es un neurotransmisor muy importante, quizás para mí es el más importante entre las ujú. neuronas. Y si no hay potasio, pues se bloquean y se acabó ahí tu trabajo, ¿no? Es como la Ujú. gasolina del coche. El cerebro es muy egoísta y tira del potasio de todo el cuerpo si lo necesita. Con lo Ujú. cual, si te falta potasio, notarás calambres y cosas así. Entonces, gente que entrena y también le da la cabeza porque tiene que estudiar mucho o leer mucho, necesita un suplemento de potasio importante, más o menos como 1 gramo por 50 kilos de peso. Ok. Para asimilar ese potasio hace falta magnesio. Es Ujú, fundamental. Si no tienes una cosa, no tienes la otra. Y aquí la clave que para el magnesio hay que volver a tirar y vitamina D3, ujú. que es la que se procesa realmente con el sol, la D3. El sol habría que estar en África todo el día desnudo para tomar suficiente vitamina D. Con lo Claro, cual, si necesitas esfuerzos importantes, hace falta suplemento hay también. que suplirla, claro. Sí. Bien, te voy a enseñar si puedes abrir el Zen Challenge. Es súper sencillo, es un reto de 90 días, ¿no? Que Ujú. estamos muchos en él, y tienes que definir 3 a 5 objetivos para los próximos 3 meses y marcar aquí los retos a los que te gustaría comprometerte. A la derecha. Sí, Meter. a la derecha, sí. Meditación diaria, 1 hora de deporte al día. Son métodos que puedes implementar positivos Ujú. y algunos que son negativos, como drogarse o fumar, y que podría la gente, pues si digamos, los que se metan en este reto podrían dejar de hacerlo. Entonces me gustaría saber a cuáles te gustaría, digamos, someterte, ¿no? A ese reto de 90 días. ¿Cuáles elegirías tú? Bueno, pues te lo digo. Sí, claro, cuando Por quieras. ejemplo, el tema del azúcar, Ajá, beber el agua, los 2 litros, fundamental, y el ok, deporte diario. Me quedaría con eso. perfecto. Sí, la verdad que son buenos esos. O sea, yo elegí leer 10 páginas al día, escribir todos los días, dar las gracias a diario Ujú. y la meditación diaria. Sí, no son incompatibles uno con otro, son necesarios todos realmente. Totalmente. ¿Tú meditas? No, digamos que, y si me permites mi sinceridad, o Claro. sea, creo que se trata de vivir de forma que no tengas que desconectar de nada. O sea, he Vale. conocido personas que me han dicho que lo pasan muy mal durante el día, pero que llegan a casa y por fin desconectan y es una maravilla, pero han estado sufriendo. Ujú. Entonces, es como si tienes un chapista muy bueno, un mecánico, que llegas, oye, tienes un golpe y el primero en atenderte eres tú. Me parece bien, pero si puedes evitar la farola, todavía un poco mejor. Entiendo. Entonces, si vives de forma que no tengas de qué desconectar,
genial. Si a partir de ahí, por el motivo que sea, te gusta meditar y tal, pues estupendo, eso es otra Ujú. parte. Pero lo veo bien siempre que no sea compensar una poca calidad de vida por el trabajo o por lo que sea. Entiendo lo que dices y de hecho, o sea, bueno, yo voy a agradecer en este podcast, yo creo que yo y todos, la sinceridad absoluta en cualquier cosa que te pregunte, es decir, tanto como si eso, la meditación para ti solo tiene una aplicación como complemento, no como desconexión. Yo solo se lo escuché digamos, a alguien que hablaba de disciplina, ¿no? Y de motivación y de rutinas, que comentaba que hay esta tendencia a querer desconectar de la vida de uno mismo. Decía, llego a casa, me fumo algo y me relajo un poco para tal. Y decía, no hay necesidad de eso. Si vives la vida que se supone que tienes que vivir y hacer lo que tienes que hacer, en ningún momento tienes esa necesidad como de desconectar. Eso lo... Correcto. Además, entiendo que hay que amar tu propia vida. Es tu vida, a fin de cuentas. ¿Qué tiene de malo? O Claro. sea, los problemas están. Hay que saber darles la vuelta, hay que saber cambiar el pensamiento de las cosas. El pensamiento no es fácil cambiar. Si yo pienso que esto es malo, no voy a pensar lo contrario en 5 minutos, pero Claro. tengo que actuar de manera que acredite que eso no me importa Ujú, y comunicarlo igual, ¿no? Al final, ujú. tú dominas tu pensamiento. Entonces tienes tu vida y tienes que tenerle cariño porque es tu esencia realmente. Totalmente. Luego te quiero preguntar, tengo muchas dudas, porque claro, alguien con tu potencial cognitivo me interesa mucho cómo percibe pues tanto la realidad como el tema del inconsciente, que te he escuchado hablar de él, el tema físico, ¿no? De cómo has conseguido marcas físicas de levantamientos a través del poder de la mente, ¿no? Ujú. Pero primero quería que nos comentases un poco de dónde vienes y qué es lo que has hecho hasta ahora, porque has conseguido cosas impresionantes. Y antes te he presentado, pero quería hacerlo breve para dejarte a ti. Pues mira, creo que soy una persona más normal de lo que parece en el sentido de que mi familia normal, en la escuela era uno más, tampoco resaltaba especialmente, en el sentido de que quizás era demasiado selectivo y había cosas que no me gustaban. Cuando Ujú, te obligaban a estudiar algo que veía absurdo, recuerdo en concreto temas de literatura que tenías que aprender, que si tal persona se había casado con esta persona, después se separó, luego tuvo la época triste y tuvo un hijo con no sé quién. A mí, como lo vi un marujeo, pues no me gustaba nada personalmente. Al que le guste, por supuesto, hace bien. claro, claro. Pero a mí no me gustaba y es que me negaba a hacer exámenes, o sea, sacaba ceros Ajá. realmente en todo eso. Hostia. Y lo que no me interesaba, pues no lo estudiaba, era bastante anarquista en ese sentido, lo veía Ujú, una pérdida de tiempo. Bueno, pues eso siempre tenías tu rifirrafe. Lo que me gustaba se me daba realmente bien. Y entonces, bueno, pues a trancas y barrancas vas sacando los cursos en ese sentido. Los sacaba en general bien. Pero siempre había una asignatura o dos que no me gustaba el enfoque y no. Y luego, bueno, pues me fui a la mili, que antes se decía el servicio militar, estuve en Alicante. Ahí aprobé oposiciones para la Guardia Civil y pude pasar de la academia. Bueno, pude pasar del servicio militar, del CIR, ujú. de Rabasa, en Alicante que estaba, a la Academia de Baeza, de la Guardia Civil. Úbeda y Baeza se hacían los dos sitios. Me destinaron a Barcelona, estuve un año. Una vez que entré allí dije, de aquí a ver cómo salgo ahora. No me gustaba nada el ambiente. Ujú. Mi madre se esforzó muchísimo en mandarme temas para la policía local de Albacete. O sea, quiero decir que como cualquier otra persona tenía que buscarme el futuro, ¿no? Sí, que estabas ahí buscando tu, Y tu claro, lugar. llegué, tenía mucha facilidad para aprobar oposiciones y lo que yo quería. Y aprobé mis oposiciones para la policía local de Albacete. Me fui allí. Luego me hice bombero también. Digamos O sea, te que sacaste las oposiciones de policía y de bombero. sí, de bombero también. Vale. Y mientras, pues yo entrenaba y me gustaba mucho pues, el tema de la mente y trabajaba mucho más con la hipnosis y todo eso. Ajá. Y tengo algunas cosas que, bueno, supongo que han prescrito, no sé si se podrían decir. Pero bueno, sí que trabajaba más con la hipnosis. Y cuando era bombero, realmente me preparé muy fuerte con temas de la memoria. Ya tenía un récord del mundo que había conseguido en Barcelona de memorizar esas 23.200 palabras tras escucharlas una vez. Y hacía pruebas de fondo, realmente. Cuando Ajá. era bombero empecé a trabajar, pues llenaba las mesas de ping-pong de cartas y con los compañeros pues iba trabajando así. Fui a un programa de televisión que apostamos, que lo gané. Un clásico ese programa. Sí, totalmente memorizando cartas y batí un récord del mundo memorizando un mazo sin verlo, solamente escuchando 40 segundos. Y así iba hasta que en el año 2003 me presento al primer campeonato del mundo de memoria rápida que se hace en Múnich, en Stamberg. Me invita a una organización sabiendo que tenía un récord de fondo, las 23.200 palabras que fueron bastante espectaculares. Es espectacular Muy eso, la verdad. espectacular. Ahí sale la anécdota en un viaje previo, justo antes del campeonato, que tuve que dar una charla y la di en alemán. Estuve estudiando alemán 1 hora 40 minutos para poder dar una charla En serio. sin saber nada antes, eso O es sea, no cierto. sabías nada de alemán y en 1 hora y 40 fuiste capaz de En el dar una... avión, sí, sí, estudié en el avión. Dios mío. Básicamente, cuando una persona quiere hacer algo, tiene que encontrar los puntos débiles de esa cosa que tú quieres hacer, Ajá. lo que es más sencillo. Entonces, el alemán decían, recuerdo que era la octava lengua más difícil del mundo, decían.
pero él decía, nunca se sabe, ¿no? Sí. Entonces yo lo que hice fue tener un pequeño libro de gramática, una traductora, y vi que cuando hablas nosotros, que se dice vía, Ujú. pues no se conjuga, es como el inglés, se habla vía y en infinitivo, vía volen, nosotros queremos. Entonces dije, ya está. Si digo yo, ich, sí que conjugas, pero ya no iba a decir en mi conferencia, pues yo hago esto, o nosotros hacemos así, nosotros ahí. Simplemente era memorizar verbos en ese sentido, ¿no? Y cuando hablas de usted a la gente, porque luego en la conferencia estuvimos 2 horas de preguntas. El público me preguntaba en alemán y yo les contestaba en alemán. O sea, que podías entender lo que decían. Claro, Claro, yo lo veo desde mi cerebro normal y para sí, mí sí, eso es sí. No es tan incomprensible. difícil como parece. Hay que echarle narices, hay que ser valiente. Yo te dejo a ti un libro de alemán y te digo, René, tienes 1 hora 40 para dar una charla. Y Estoy si lo ves perdido. así fríamente, asusta un poco, Tuve una ¿no? exnovia alemana y trabajé para una empresa alemana y sigo sin saber alemán, o sea que imagínate. Bueno, luego te pasaré mi libro de Aprende Alemán en 7 días, que es una pasada. O sea, existe un método. Sí, sí, por supuesto. Y te aseguro que te defiendes en él si haces todos los pasos, ¿no? Si no empiezas por el final, como mucha gente, que lo hace así. Entonces, Ajá. cuando hablas de usted, si es sí, pues igual no se conjuga. Pues Ujú. si compares kaufen, digo, kaufen sí, compre usted. Ponen si hay un auto, quiere usted un coche, lo que sea. Entonces aprendí el vocabulario, las frases hechas que más o menos iba a utilizar. Con mi traductora yo escribía y así fui memorizando y pude dar esa charla sin problema. Entonces, bueno, pues hay gente que dice, hablaría 200 idiomas si fuera eso. Es que tampoco me interesa. Llegué a hablar hasta 15 idiomas. Me defendí porque lo consideraba parte de un entrenamiento, hasta dialectos nórdicos. ¿Y tardabas poco tiempo en aprender cada uno de ellos? En defenderme muy poco tiempo. Como te digo, el alemán fue 1 hora 40 minutos. Fuimos a Moscú, a Rusia y aprendí toda la cortesía y un poco más. Ahí el vuelo duraba 4 horas, tenía mucho más Tenías tiempo. un poco más, ¿no? De margen. Sí, entonces, bueno, pues realmente es técnica, aunque parezca mentira, es técnica. O sea, realmente, claro, lo que estás diciendo es que tener un cociente intelectual de 194 te permite cosas increíbles, llegando al punto de poder defenderte en un idioma hasta dar una charla que no conocías hace 1 hora y 40 minutos. Es decir, aprender un idioma en 1 hora y 40 minutos para defenderte en una charla. Lo que me hizo, digamos que el cociente intelectual lo que te puede hacer es buscar el atajo. Es decir, Ajá. voy a hacerlo de esta manera, voy a generar esta técnica. Ujú. Y ahora tienes tu capacidad para memorizar, obviamente a mí se me daba muy bien. Y con digamos, un acercamiento vago, pues podía Ujú. memorizar el vocabulario. Ya hay otra capacidad que es la memorización. Y luego tienes que acordarte, porque la gente, sabes que aprende un idioma o empieza con el vocabulario y se le olvidan continuamente las preguntas. Vuelve a salir, ¿y esto qué significaba? Claro. Entonces, hay una capacidad mental que es la retentiva, que la tengo muy trabajada Ujú. y obviamente pues no necesitaba estar Ujú. viendo qué significaba, ¿no? Claro. También tengo que decir que le di patadas al idioma por todos sitios, Ah, claro, bueno, me refiero a... obviamente. De hecho, al final de la conferencia, creo que la última pregunta fue un señor desde atrás que me dijo que muy bien, muy interesante lo que contábamos del entrenamiento y esas cosas, pero que mejorase mi alemán. Te dijo eso, ¿no? Sí, y le dije, tiene usted razón, pero deme tiempo. Me quedé así como para que hablase más y me hizo la pregunta que yo quería. Si no, lo hubiera tirado de otra forma para que saliese, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva usted estudiando alemán? Dije, 1 hora 40 minutos. Hubo Claro, es una que... especie de risa general, no sabía si me estaba quedando con él o no, pero era la verdad. Que no se lo quería, pues bueno, sin Claro, problema. difícil, o sea, difícil de creer, ¿no? Así de primeras. Hay un tema que a mí me interesa mucho, teniendo en cuenta tu perfil, y es el tema tema más filosófico o psicológico. Se comenta, se dice que la gente ignorante, o sea, vive más feliz, ¿no? Y en tu caso, pues eres una persona que memoriza mucho y tiene un cociente intelectual altísimo. Entonces, mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿crees que vives mejor tu vida teniendo ese conocimiento y esa capacidad de memorización y de observación del entorno y de resolución de problemas? O sea, ¿crees que vives mejor que la gente que no tiene esas capacidades o no? Pues es una pregunta peliaguda. En mi caso personal, sí, pero hago así como una especie de... Es decir, más fuerza, más capacidad, más control. Si permites que las cosas te desborden, o sea, recuerdo desde niño, mi mayor recuerdo era el más importante quizás que tenía en la escuela cuando tenía 5, 6, 7 años, estar siempre solo. Ajá. Y vivía en un pueblo de Albacete, en Lezuza, y tenía pues en el recreo una botella de leche, un bocadillo normalmente de mortadela que me hacía mi madre y siempre en un rincón, solo. Ujú. Entonces no tenía amigos, luego crecí y era lo mismo. Y hay un momento en que notas que eres muy distinto de lo normal, en gustos, en otras cosas, ¿no? Y efectivamente tienes que... Algo me decía, es aguantar, que luego los tiempos cambian. Pero hay gente que sí que le afecta mucho. Entonces si eres tonto te da igual. Ujú. Aunque creo que no hay nadie tampoco que sea tan tonto como para que le dé todo igual. Ya, Siempre se va a sufrir.
Lo que pasa es que parece que no te enteras, pero yo conozco mucha gente que sí se entera o lo miras y empieza a lagrimear y le decían que era tonto. Yo prefiero tener capacidad, prefiero tener fuerza. Todo el mundo puede desarrollar mucha capacidad y mucha fuerza, más de la que se piensa, Ujú. y tener la sartén por el mango, el control. Si no estás a gusto en un sitio, aplico mi primera regla, que es ser tu mejor amigo, y siempre que dudas algo, es decir a tu mejor amigo, ¿qué harías tú? O sea, yo le diría a mi mejor amigo, ¿qué debes hacer si te pasa esto? Y darle el consejo. O sea, imagina que no eres tú, la persona que tú más quieras está en esa situación. ¿Qué le Mm, dirías? claro, No le vas a decir que se compre una soga, claro. obviamente. Pues tú tranquilo, aguanta, métete en tu mundo, desarrolla tu imaginación y el tiempo se mueve más rápido de lo que parece, ¿no? Ujú. Entonces sí que en mi caso hubo una disyuntiva y tenías que superar cualquier situación negativa y hacerte más fuerte, sabiendo que todo es pasajero en la vida, todo es pasajero. Si Eso, te dejas llevar, mucha gente con mucha capacidad está siempre depresiva y tiene problemas porque el mundo no es como ellos lo ven. Entonces hay que ser un poco más abierto. sí, de hecho yo desde mi experiencia personal, cuanto más he aprendido a lo largo de mi vida, mejor estoy. Es decir, yo las peores épocas fueron la adolescencia y cuando tenía 20 años, porque aún me faltan muchos recursos psicológicos para entender mi realidad y quién era yo y hacia dónde iba. Y a medida que he ido sufriendo y trabajando en eso y conociendo más y entendiendo más qué es lo que no sé, pues en el fondo me encuentro mejor. Soy más consciente de, Claro, de- claro. de las limitaciones que tengo y eso no es agradable a veces, pero al mismo tiempo vivo mucho más relajado. Entonces, por eso la pregunta. Por supuesto, es que, vamos a ver, todo el mundo tenemos capacidades y creo que tampoco es una competición a ver quién tiene más. Ujú. A mí me gusta usar un término bíblico de los denarios. Tú tienes tantos denarios cuando naces, úsalos lo mejor que puedas. Y una persona que siempre lucha al 100% nunca es humillada ni tiene, para mí es el que más mérito tiene, el que sabe sacar partido a esos denarios que tiene, ¿no? Claro, O claro, sea, ¿qué mérito tiene una persona que ha nacido muy alta o muy fuerte o muy apta para esto, si lo hace? claro, claro. Pues en principio no tiene, aunque si se esfuerza sí que lo tiene también, pero si tú tienes más capacidad que yo para hacer algo y lo haces mejor, pues no hay que decirte, eres maravilloso. O sea, está bien si tu técnica es superior y hay que aprender de la gente que sabe, Ujú. pero, pero bueno, es sacar partido cada uno lo que tenemos y no obsesionarse. Entonces no hay más. Yo recuerdo, mira, perdona, Sí, claro. un perrito que vi, creo que ha habido muchos casos de estos. Salió en televisión pues un perro que le faltaban las dos patas de delante. Ujú. ¿No? Cruzó sin mirar a la calle, se fue a la dueña y pasó un coche y le partió las patas, ¿no? Era un perro pequeño, sin raza, y bueno, y en este momento además ortopédico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si eso le pasa a una persona, enseguida se deprime, ¿verdad? Me faltan los dos brazos o Sí. tal, está mal. El perro estaba deseando salir a la calle a pasear. O sea, no se escondía de nadie. Fíjate la integridad. Ujú. Entonces le ponía el carrito, las dos ruedas, y corriendo tan a gusto. Él no se preocupa si es inferior o es ortopédico. Ujú. Quiere el destino que esta familia, esta persona, se cruce con unos amigos que tenían un pastor alemán de pura raza espectacular. Y se quedaron, mientras hablaban, el cámara era para un programa de televisión, y se miraban, y el cámara muy hábil se quedó con los perros. Mucho. Y el pastor alemán lo miraba extrañadísimo. Y te puedo decir el pensamiento que tenía el perro. Lo veía al pequeñajo que estaba así muy feliz porque estaba paseando y Ujú. lo miraba extrañado como diciendo, ¿cómo puedes estar feliz? Eres un enano, tú no podías defender a tu ama, no tienes raza, te faltan dos patas, no vales. Si estás jodido, claro. Pero era más feliz el pequeño que el grande. O Ujú. sea, la lección que dio el perro pequeño de integridad, es decir, el partido que sacaba a sus denarios de nacimiento fue brutal. Es Ujú. decir, una persona que esté muriéndose, que ha agotado sus denarios y encima te da ánimos, dime tú qué psicólogo supera eso. Es imposible. Claro, Entonces el claro. perrito era el mejor psicólogo. Era brutal. Te puedo decir que en el programa le daban un montón de dinero. Entonces estábamos en pesetas, Ajá. 500, que ahora sean 3.000 euros, a la dueña por el perro y no lo vendía. Fua. Es que es totalmente así, o sea, me refiero al final, lo que comentas tú es que no hay que llevar una competición como mucho contigo mismo en el día a día y de manera como tranquila para ir Sí. mejorando poco a poco. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero existe un suplemento que te puede ayudar a mejorar tu concentración, tu memoria, al mismo tiempo que te ayuda a reducir la fatiga, el cansancio y el estrés. Dirás, ¿eso existe realmente? Sí, es una combinación de distintos nootrópicos que nosotros hemos bautizado como Zen Focus. ¿Quieres probarlo? Miles de personas ya lo han probado. Lo tienes en zenlabs.com. Me gustaría como aclarar, sobre todo para la gente que nos esté viendo, el tema del cociente intelectual. ¿Cuál es el cociente intelectual de una persona promedio? ¿Y cuál es la diferencia entre el tuyo y el de una persona promedio? Vale, pues mira, un test normalizado se hace con muchas personas, a lo mejor 4.000, 5.000, 6.000 personas, Ujú.
y se hace una serie de preguntas de dificultad progresiva, en las cuales hay una lógica por medio. Yo te digo que hay un vaso vacío, el siguiente tiene un poquito de agua y el siguiente un poquito de agua. ¿Qué esperas encontrar en el siguiente? Pues un poco más de agua, ¿no? Claro. Si dices que aparece vino u otra cosa rara, pues no es la lógica real. Ujú. Entonces, obviamente se pueden hacer preguntas hasta que una persona empieza a encontrar, no ve por qué. Entonces se normaliza ese test, quitas, si lo has hecho con 5 o 6 mil personas, como decía, quitas a las 1000 personas que más notas sacan, que más lejos llegan, Ujú. también a los 1000 que menos, y el resto haces un promedio. A ese promedio le llamamos 100 puntos, Vale. imagínate. Entonces, si el promedio son hacer 40 preguntas de ese test, pues tienes 100 puntos. Ujú. Entonces ahora, matemáticamente se dice el que es más brillante que el 80% de la población, digamos que uno de cada 5, pues está en un grupo, en un segmento superior. Estaría entre 100 y 120 puntos. Eso sería como superior a la media, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué hacen más preguntas? A lo mejor en ese test normalizado en vez de 40 son 50 preguntas las que tienes que Ujú. contestar bien. Y lo mismo por la parte baja. Ujú. Y después de ese grupo selecto de 120 personas, vuelves a coger al mejor de cada 5. Y ya pasarías a tu grupo de 120 a 140 Ujú. puntos. Obviamente hay test que lo hacen de otra manera, pero bueno, esto es como yo los conocía en su momento. Vale. Y son test de raciocinio, no de vocabulario. Yo he visto test que te preguntan, pues, ¿qué significa entibar? Ujú. Y eso es cultura. Si tú sabes lo que significa entibar, que es como sujetar algo, pues sí que puedes saberlo, pero no significa que seas más inteligente, puede Ya. ser una casualidad. Vi la película de la Gran Evasión, decían hay que entibar, se caía el túnel, ¿no? Ujú. Pero eso no me hace ser más inteligente que otra persona. Ujú. Y también hay test en los que hay pruebas de memoria, que no Mm. tienen nada que ver. Obviamente me haces un test de esos y de 1000 puntos, porque son pruebas de memoria que no tienen nada que ver. Son capacidades distintas. Claro, la memoria no estaría directamente relacionada con la No tiene inteligencia, que ¿no? ver, es Es capacidad como... distinta. Vale. Entonces con eso te sitúas y bueno, pues una persona que tenga 130 puntos de cociente intelectual, pues saca una carrera de ingeniería bastante bien, se nota. Mm. Que si otra persona tiene 90 porque se va a quedar bloqueada razonando continuamente. Y tú que Test, tienes 64 puntos más que la persona que se saca una ingeniería fácil, claro, eso claro. es una locura. Entonces, sí, un test de esos, pues he hecho test muy complejos. Hice el más complejo fue en Alemania, que hasta me hicieron un complemento con laberintos y cosas muy raras que no había visto en mi vida. Pero ese test solo, hasta 170 puntos, pero garantizaba que estaba súper perfecto. Ajá. Y recuerdo que en ese test, pues si daban 1 hora para hacerlo, yo lo hice en 15 minutos. Se me dio bien, lo hice bien, y en mucho menos tiempo. Obviamente llevas margen, pero ahí no se podía medir. Claro. Luego he hecho en Estados Unidos, he hecho más test, más pruebas, y están en torno a 200, 194, pero es muy difícil porque en esas preguntas, que había muchas preguntas, muchas, pues una o dos no te la dan por buena, pero cuando se revisan, yo te justifico que sí son buenas. Ya, claro. Entonces ahí ya entramos porque el que lo hace, ¿cómo te mide a ti? Si tú tienes casi 200, ¿cómo te mide el profesor? ¿El profesor que tiene 300? Ya, claro. No, Entonces no, es que para mí esto es una locura es absoluta, claro. complicado, es muy complicado. Entonces por encima de 170 es muy difícil medir. Yo creo que Ujú. se estima más que otra cosa. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que yo leí en el libro de un invitado que estuvo aquí, de Roberto Colón, que es psicólogo diferencial, que se hicieron estudios de carácter retrospectivo a las mayores figuras de la historia de la humanidad, como Darwin o Aristóteles, y Darwin en teoría tenía como, no me acuerdo si 160 o 170, y Aristóteles 200, ¿no? O sea, si digamos de alguna manera se pudiese medir con ese carácter el IQ. Entonces, ¿cómo te sientes tú? Porque claro, tú estás en el top de la humanidad, si nos dejamos guiar Por la cifra en por sí. la cifra. Y cómo, o sea, cómo ves tú esto, cómo te Pues si sientes. quieres que te diga la verdad, nunca lo he valorado tanto. Es lo que te decía del ordinario. Yo lo veo Claro. y me ha dado igual. Digo, bueno, pues si esto lo veo, obviamente me ha ayudado en la vida en muchas cosas. Sobre Ujú. todo he generado entrenamientos para memorizar y para hacer otras cosas muy eficaces. Ujú. Me ayuda a tener un cerebro rápido. He desarrollado mucho la imaginación, entonces enseguida busco excusas si quisiese, justificaciones y Claro, cosas de eres ese rápido, estilo. ¿no? Sí, Te da muy mucha rápido. como rapidez, porque al final la inteligencia es como la capacidad de resolver problemas, ¿no? Sí, y si lo haces rápido, todavía mejor. Claro. Pero necesitas también imaginación y son capacidades. No puedes estar cojo en general, necesitas un cúmulo. La inteligencia es razonar, yo no lo veo de otra manera. Vale. Pero si tú lo complementas con imaginación, Ujú. pues mejor todavía. Imagínate que estás en un juicio y el abogado contrario va por ti. Y Ujú. parece que lo tienes muy mal. Si tienes imaginación, sales sin problema a flote, te lo garantizo. Claro. Te inventas la coartada que quieras. Y si la persona que va por ti cree que te ha pillado, Ujú. te justificas 100 veces más. Y cada vez 100 veces más. Creas tanta duda que si el juez es justo, te tiene que dejar. ¿Cuáles son las mayores habilidades que
tienes tú? Me refiero, teniendo esa ventaja cognitiva, aparte de la de tener una capacidad creativa como muy inminente. ¿Cuáles son las cosas que digas, Buah, esto siempre lo hago, me ha venido súper bien? A ver, yo me considero una persona muy solvente. Ajá. Es decir, si tengo prisa y te digo, mira, espérame en la tienda que entro y salgo lo antes posible. Ujú, Confía que es récord lo que voy a hacer, entrar y salir. Entonces, creo que tengo mucha habilidad para encontrar los atajos, para ir ujú. de aquí a allí en línea recta. Vale. Cuando quiero hacer algo, ¿no? Sé muy bien qué es lo accesorio, qué es lo necesario, qué sobra. Eso lo sé hacer bien. Ujú. Entonces, eso te da mucha confianza en ti mismo. A la vez, es un entorno de no presión, nunca me presiono. O sea, he estado compitiendo con muchas cámaras alrededor y con muchas cosas, y no digo, qué presión, tengo que ganar, me da igual. ¿No sientes esa ansiedad, esa Vamos a presión? ver, no todo el mundo nota gusanillo. Ujú. Lo que pasa que es saber darle la vuelta a ese gusanillo y usarlo a tu favor, que sea algo bonito. Es algo de lo que te he escuchado hablar y me gusta mucho Sí, eso. es como si te duele algo, imagínate, y puedes transformar ese dolor, es relativamente sencillo, transformarlo en una especie de picor Ajá. y después en algo agradable. Ujú. Entonces, bueno, pues no se trata de hacerlo normalmente, pero imagínate que estás haciendo pruebas físicas para bombero, como conocí una persona y se hizo una lesión, le dolía mucho. Puedes controlar el dolor en ese momento, por lo menos para salir al paso. Ujú. No como norma habitual, pero en ese caso sí. Ujú. Entonces, no es engañar a la mente, pero es saber usar herramientas que tenemos, que tu mente te predispone para utilizarlas y saber darle la vuelta a las cosas, ¿no? Ujú. Con la imaginación igual. Se desarrolla la imaginación trabajando la imaginación rápido. Siempre, cualquier capacidad mental tienes que trabajarla a mucha velocidad para que Se se puede desarrolle. entrenar, Sí, digamos. claro que se Estas entrena. habilidades se pueden Se entrenar. entrena imaginando rápido. ¿Cómo Mm. se mejora la capacidad para memorizar? Memorizando rápido. Primero tienes que tener técnica, está claro, pero luego trata de hacerlo lo más rápido posible. Someter una especie de estrés, de tensión durante unos minutos. Hay que disfrutar de ese momento. Ujú. Pero si lo haces rápido es cuando mejoras. Eso lo tengo muy comprobado con encefalografía. He hecho muchísimas pruebas con muchos científicos. Y cuando trabajas a alta velocidad es cuando se produce una sinapsis muy violenta entre las neuronas, sube el voltaje, se dispara. Si trabajas al 90% de tu capacidad, quieres estudiar y vas al 90%, no haces eso. O Ujú. sea, estudias, aprendes cosas, pero no desarrollas físicamente el cerebro, Ok, para entendernos. vale. Tienes que ir al 100%. O sea, de alguna manera puedes llegar a conseguir hipertrofiar el cerebro. Efectivamente. ¿Sí? Es que son células, son neuronas, Claro. son células normales, en el sentido de que pues, tienen todos los orgánulos que tiene cualquier Ujú. célula. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues no te puedes meter una mancuerna en el cerebro. La única forma que se me ocurría era la electroestimulación. Sí. Igual que si te pones corrientes en una lesión o lo que sea, ¿no? Ujú. Pues te pones más fuerte, de tanto pasar la corriente y las Claro. Y la contracciones sangre como involuntarias. que fluye mejor, tal. Efectivamente. Entonces en el cerebro se me ocurrió hacer lo mismo. Y notaba que cuando empezaba a entrenar muy rápido, muy rápido, muy rápido, se producían cambios. Ujú. Notaba que no era el cansancio normal de si estás memorizando una hora o haciendo algo así. Claro. Era una especie de hervor en Ujú. el cerebro. Digo, algo está pasando. Hasta que luego, con científicos que me ayudaron, comprobaba que se disparaba el voltaje Ajá. y empieza a subir la temperatura real del cerebro. O sea, que científicamente tú has probado que tu cerebro sube de temperatura cuando Efectivamente. le metes como mucha caña a nivel de memorización y de ejercicios de... Sí, sí, sí. Además tengo en mi canal de YouTube, el que quiera puede mirar. Con el doctor Loeches ha salido en un montón de telediarios, Ajá. cefalografías que hice hasta con gente de NASA hace mucho tiempo Sí. en Miami a través de un programa de Don Francisco Presenta. Ajá. Ahí he estado en Despierta América, en muchos programas de esos, se interesaron por ahí. Gente de ahí de Estados Unidos, neurocientíficos, una en concreto, una persona más, gente de Inglaterra, del mismo equipo, hicieron el programa de Superhumanos. Lo grabé con ellos en Múnich, fue una de las personas. Me hicieron varios estudios importantes del cerebro. En Madrid el doctor Loeche, con gente de la RAI, en Múnich, en Alemania, varias veces, y siempre sale el mismo resultado. Cuando trabajas a alta velocidad, estás en reposo y, bueno, el cerebro es más o menos normal. Ujú. Está un poco por encima en ciertas cosas, pero cuando empiezas a trabajar rápido es cuando empieza a dispararse. Hay unos límites humanos, pero bueno, en mi caso salía por encima porque no se podía medir, daba error. Y subía la temperatura Y de sube tu la cuerpo en temperatura general, del cerebro. del cerebro. Y cómo, o sea, cómo se siente, o sea, no sé si has sentido eso alguna vez, o sea, ¿te daba fiebre o cómo va eso? Sí, sí, sube la temperatura, lo que más se llega a tener es casi 42 de fiebre. 42 de fiebre por pensar. Sí. Luego al final el calor se va irradiando por el cuerpo, empiezas a sudar y se nota muchísimo, obviamente. Es como si estás con una mancuerna, el bíceps se calienta al Ujú. final, ¿no? Pues algo parecido. Y eso, o sea, por ejemplo, lo puede hacer cualquier, por ejemplo, yo que tengo un IQ promedio, como sea, si me pongo a hacer una serie de ejercicios para llevar como mi cerebro al máximo, lo que dices tú, en plan resolución de problemas lo más rápido posible, memorización súper rápida, ¿puedo llegar a sentir eso también?
Sí, pero no en resolución de problemas, es de manera muy básica. Ok. Me explico, o sea, tú imagínate que para rendir al 100% tienes muchas capacidades, hay que Ujú, desarrollarlas de una en una. Porque si mezclas dos o tres, ya no rindes. Rindes ujú, como la peor capacidad que tienes y tu cerebro no funciona igual. ujú. Entonces, son trabajos principalmente de procesamiento mental, como digo, muy básicos. Ok, Después haremos algún ejemplo y te vale, muestro algún ejercicio. genial. Y entonces cuando trabajas así a alta velocidad es cuando consigues ese efecto. La memoria, pues sí, cuando, por ejemplo, mira, en los números nosotros usamos casilleros. Y yo los casilleros los uso para entrenar, que en los congresos que hemos hecho de memorizadores, en los campeonatos que he asistido, nadie los usa para entrenar. Los usa para memorizar. Ujú. O sea, son como ubicaciones donde tú guardas la Como información. ficheros, Sí, quizás. ficheros. Entonces, si, por ejemplo, gente que no se haya escuchado a lo mejor hace poco que dije, el 50 para mí es loro. O sea, Ujú. veo el número 50 y veo un loro. El 5 es la L, R, 0. Es como una especie de sinestesia, lo que le llaman de relacionar colores con formas, con No, números, ¿no? yo tengo la imagen 50 y veo un loro. Al mismo tiempo que 50 veo loro. Ok. Pero claro, yo digo loro, una persona dice 50. Tú imagínate 64, 76, yo digo saco foso. Estoy procesando mucho más rápido que tú. Si dices 64, yo digo saco. Ya. Es como, me sirve de idioma. Es como el Entiendo, inglés es entiendo. más rápido, ¿no? El inglés es un idioma muy rápido. Ajá, Tiene mucho monosilábico. Eso lo entiendo. hace difícil. Mucho down, go, up, etcétera. Sí. Y tú coges un texto de castellano, español, lo traduces al inglés y ocupa mucho menos. La mitad o un 60% lo que ocupe. Entonces yo tengo, pues, en mis códigos ocupan bastante menos que el inglés, la mitad o así. Ujú, Entonces tú coges a los americanos, en las pruebas que hemos hecho, y un americano promedio razona, bueno, su cerebro va más rápido que el de una persona normal, europea, ujú. porque el idioma le obliga a ello. De tanto hablar, se han acostumbrado a hablar, a decir lo mismo con menos Qué palabras. interesante eso. Claro, entonces obligas a tu cerebro a procesar. Y vas a encontrar a la gente más espabilada allí. Le gusten los americanos o no, a quien no le gusten, los vas a encontrar allí. Son los que mejor marcas hacen en muchas cosas. Ajá. Pero en contrapartida, el idioma te exige. Entonces también vas a encontrar el mayor número de tartamudos allí en Estados Unidos, porque hay gente que no puede seguir el idioma por la velocidad que impone. Ajá. Entonces los americanos tienen mucho portamento para hablar. Y tartamudean continuamente. Sí, sí, es Eh, cierto. Sí. entonces, ¿por qué? Porque el idioma te exige, pues, velocidad. Entonces yo lo uso mucho con mis casilleros para entrenar. Ajá. Digo mucha información traducida a un código que en poco estoy dando esa información, ¿no? Es como si con el pensamiento te mandas una información completa en un instante. Si te acostumbras a eso, tu mente procesa mucho más rápido. Claro, al final lo que haces es optimizar el procesamiento de esa información, ¿no? Digamos, más que como memorizar mucho, que también lo que haces es, de alguna manera, que esos procesos sean más livianos o más cortos para tu cerebro, para que no se Claro, alarguen tanto y claro, sean más tediosos y requieran más. claro. Ahora ponen el ejemplo contrario. Voy a tratar de hablar más lento, que a veces soy un lenguatrapo, me critican que hablo muy rápido. No Ajá. sé, me cuesta, pero vamos a ver, coges el alemán, que usa palabras muy largas en general, Ujú, y el alemán es tranquilo. El idioma te obliga a ser más tranquilo. ujú, Pues todo lo que sea decir lo mismo y estar 2 horas para hablar, pues te va a tranquilizar, pero va a hacer que tu mente esté un poco aperrada, si ujú. siempre estás así. Porque para expresar una idea estás un buen rato, ni más ni menos. Ya. Entonces, una persona que hable más rápido o que su idioma le obliga a ser más rápido como el americano, pues dice eso y está en otra cosa. Ujú, Y la persona tranquilona, pues está en el primer punto todavía. ujú. Obviamente eso se va a hacer notar en todo lo que tú hagas. En que tu mente les ha acostumbrado a trabajar a un ritmo distinto. Y los casilleros, por ejemplo, los utilizaste para memorizar esas 30 y 23.200. 23.200 palabras. O sea, Correcto, correcto. Entonces lo que hago es que yo voy escuchando palabras y la que al final me dicen cuál es la 13.165, voy a mi casilla 13.165 y ahí tengo asociada a la imagen que tengo en esa casilla la palabra que me dijeron. pero es impresionante que tengas la capacidad de, digamos, mantener simultáneamente en tu cabeza, me da igual personalmente que sean casilleros, números o palabras. Es decir, ya el mero hecho de que seas capaz de generar 23.200 Casillas. casillas y saber dónde está cada una, por orden, habiéndolas escuchado una vez. Sí, de todas maneras ese casillero te digo que lo llevo a la casilla 250 millones. Obviamente no lo voy a poder llenar nunca, no voy a vivir tanto tiempo, Ujú. pero podría colocar algo en la casilla 128.397.164 y va a ese punto. Claro, claro, claro. Y la duda que me entra, a mí personalmente, que yo, o sea, tengo una mente bastante inquieta y soy una persona también que
considero que tengo bastante imaginación y siempre estoy dándole a la cabeza. A mí me cuesta mucho como desconectar y relajarme. Alguien como tú que tiene estas capacidades, ¿eres capaz de frenar tu mente cuando lo necesitas? Sí, eso de desconectar y relajarte, Que lo hablábamos antes un poquillo, sí. si te sirve, mira, tuve un paciente, he tenido una clínica de hipnosis, de hipnoterapia durante Buah, muchos quiero años. hablar de eso después, sí, 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 sí. y tenía un paciente que le pasaba algo así, era muy inquieto y se jubiló, era panadero. Ujú, Y se levantaba pues, muy temprano normalmente, entonces cuando eran las 5 o las 6 de la mañana, ya estirando, pues no podía estar en la cama. Pero él, claro, lo que hacía era acreditar con sus gestos que no podía estar en la cama. La manera de suspirar, de darse la vuelta, de coger la sábana, de ujú, apretar. Los gestos te están diciendo lo que va a suceder en ujú, tu próximo futuro inmediato. ujú, Entonces, lo que tienes que hacer, yo quisiera dormir más tiempo y estar en la cama y coger el sueño la hora natural, a lo mejor despertarte a las 7, a las 8, a las 9, ¿no? ujú, En vez de estar dando vueltas y acreditar, digamos al universo, acreditar que estás inquieto, prueba a hacer lo contrario. Prueba a bendecir esa situación. ujú, Prueba a hacer algo agradable. Puedes coger tu tablet y ver una película que te encanta. O sea, lo último es preocuparte de si duermo, de si no duermo, y mucho menos de si al día siguiente voy a estar cansado o no voy a estar cansado. ujú. Incluso mucho menos deje si tengo que además que hacer un viaje. Es importante que esté descansado, fresco. Por muy cansado que estés, si tu subconsciente, tu mente quiere al final, te va a hacer fresco en 5 minutos. O sea, olvídate. Lo que yo hago es premiar esos momentos. Es una especie de bendiciones a mi subconsciente Ajá. y acredito que no me importa. Y entonces me premio. Voy a hacer algo que me guste. Voy a ver una película, cojo y me lo paso bien. Y estoy tranquilo. Y seguramente al día siguiente estoy cansado. Seguramente. Pero no me importa. Si alguien me dice, oye, ¿qué cara tienes? ¿No duermes bien? ¿Qué te ha pasado? Ah, estuve ayer viendo una película, me desvelé, no pasa nada, ya dormiré. O sea, nunca digas, esto es no sé qué me pasa, estoy muy mal. Estás acreditando con tus palabras que Mm, tienes un problema. ujú, Entonces, para tú superar cualquier problema, tienes que acreditar lo contrario, que estás en vías de arreglo, tanto con tu actitud, la reacción, veo algo con cariño y no estoy apretando la sábana, y con lo que tú hablas. Cada vez que alguien te pinche al día siguiente, tienes una oportunidad para demostrar quién eres realmente y lo que quieres hacer. No lo estropees, son buenas oportunidades de oro. Entonces tú desprecia eso, ríete de eso. Aunque estés hecho polvo al día siguiente y verás como al segundo o tercer día quitas la presión y cuando te des cuenta, ahí va, si son las 9 me he quedado dormido. Ya lo tienes arreglado. Es muy interesante eso que comentas. Claro, lo que tú valoras, digamos, lo que yo temo es lo que voy a traer. A ver Ujú. si mañana puedo dormir. A ver, ya le estoy fastidiando. Ya estoy generando miedo. Estoy poniéndolo en la punta, ¿sabes? Entonces, si a mí no me importa, lo que yo bendigo desaparece. Lo que tú miras fríamente, tienes un miedo, míralo a la cara y actúa sin que te importe el resultado. Recuerda, lo hace tu mejor amigo. Empezamos así hablando. Entonces yo a él no le voy a poner en haz lo que puedas y te querréis exactamente igual, aunque entre comillas fracases. Ujú. No se fracasa si lo intentas realmente. Inténtalo y que no te importe el resultado. Y verás la magia que todos tenemos. Puede salir mal la primera vez, pero no solamente la mente funciona así, te va a dar lo que quieres, es que el universo va a conspirar a tu favor. Va a parecer que empiezas a tener suerte además. Es la To- manera correcta. Totalmente. Además, esto me recuerda a algo que dijo Jordan Peterson, que es uno de mis psicólogos favoritos y que a mí me pegó fuerte porque es algo que se me da muy mal y es no digas cosas que te debilitan sobre ti mismo. Es decir, no verbalices, no digas en voz alta cosas que sean en tu contra. Y es algo que yo hago mucho sin darme cuenta. Por ejemplo, me despierto, lo que dices tú, cansado. Y mis primeros pensamientos, incluso los comento en voz alta, digo, joder, qué mal he dormido. Estoy hecho una mierda. Y estoy seguro de que eso ya como que de alguna manera define las próximas horas de mi día. Efectivamente, totalmente. Y es cierto que funciona así, porque tienes toda la razón que hay días en los que uno igual ha dormido 2 o 3 horas, pues está de viaje o lo que sea, y el primer pensamiento es, uff, qué poco he dormido hoy. Pero si se dan Sí, las circunstancias en las que después estás lo suficientemente entretenido o no tienes tiempo para quejarte, termina el día y has hecho cosas, incluso más cosas y mejor que totalmente. otro día que has dormido 8 horas. Y es porque no has estado como fustigándote a ti mismo, diciéndote, eres una mierda, viste que ayer te podías haber ido a dormir más temprano y no lo hiciste, ¿cómo puede ser así? Siempre con la misma tontería, mira cómo estás cansado. Completamente. Así es como funciona mi cabeza naturalmente. Y lo que dices tú, pues, Hay que hacerlo. Mira, si te sirve, o pongo un ejemplo para la gente que nos está escuchando. claro. En mi primer campeonato del mundo, en el año 2003, íbamos a Múnich, donde se hizo la competición. Ujú, Salimos desde Madrid. Antes fui a hacer la conferencia y esas cosas, pero luego en el momento del campeonato, y por problemas no pudimos coger el avión. ujú, Problemas de controlador. Había problemas con la compañía, etcétera. No sé muy bien lo que había, pero nos dijeron que el vuelo no salía. ujú, Entonces tuve el fallo de que apuramos mucho el vuelo, ¿no?
y le digo a mi mujer, a Chus, que venía conmigo, digo, cogemos el coche, tenía un Mercedes, un coche que andaba bien Ujú. y cómodo, y digo, nos vamos a Alemania en coche. Y calculé, madre mía, 2000, coges aquí, 2000 kilómetros, 1975 o así. Chus tenía una escayola en la mano, que tenía la muñeca abierta y no podía conducir. Así que me pegué el palizón de coche todo el día, toda la noche, y llegué, pues, o sea, lo que quedaba de tarde, noche, un día y medio prácticamente conduciendo casi sin parar. Y llegué al día siguiente, súper muerto de sueño, con los ojos súper rojos, me escocían un montón. Recuerdo que Francia se me hizo eterno de cruzar con las luces de los coches que venían. Y al salir, bueno, aparcamos allí donde se iba a hacer las pruebas. Buscaba una apoteque, una Sí, farmacia una farmacia. para echarte gotas en los ojos, Ujú. colirio o algo, porque estaba fatal. Cuando llegamos al gimnasio donde se iba a hacer la criba de competidores, le digo a Chus, cuando entremos yo me voy a ir derecho al váter. Digo, me cierro e intento dormir un poco porque estoy que me caigo, estaba hecho polvo. Pero una parte de mí se sentía orgullosa de decir qué valiente y qué narices le he echado, ¿no? Ujú. Recuerdo que hablé por teléfono con mi madre, lo que son las madres, y cuando se enteró que iba con el coche a Alemania y que no podía parar a dormir ni nada Claro, se le iba a prácticamente, echar manos a la cabeza. dice, ¿pero qué haces, hijo? Dice, si te van a dar una paliza, que el mundo es muy grande, no vayas a la competición. Y escucho de fondo a mi hermano decir, que no vaya, yo lo he visto entrenar y da miedo, ya veremos si no gana. Un poco estaba en el pique, ¿no? El caso es que llegué allí, cuando me iba a meter al aseo a dormir, me encuentro con Ralf Lague, que era un plusmarquista mundial, me Ujú. conocía de oídas, de hecho me hizo un programita para entrenar y tuve que saludarlo y nos pusimos a hablar. En fin, que no dejase nada. Pero si la mente te genera cosas aparentemente negativas, te genera un estado de ansiedad, de nervios que no te deja dormir, te puede hacer sudar, puedes tener una úlcera de estómago o en Ujú. situaciones extremas una diarrea o hay gente que se orina a pata Ujú. abajo, Ujú. etcétera. ¿Qué pasa? Que solamente tiene fuerza nuestra mente para generar cosas negativas. Si tiene fuerza, ¿no? Claro, Entonces yo para lo que hice ambas. fue bendecir esa situación. O sea, yo a mi mejor amigo le hubiese dicho, estoy orgullosísimo de ti. Vamos, una maravilla. Se acercaba el momento de competir y ese cansancio que tenía se fue vaporizando. Mis Ujú. ojos, que veía regular, borroso, se empezaron a ver bien. De hecho, se pusieron blancos como la nieve. Me notaba súper, como si me hubieran cogido de la mollera como un gato andando, súper liviano, súper ágil. Me puse a calentar con el ordenador que me dejó la organización. Enseguida hacía récord del mundo en los calentamientos, me encontraba súper fuerte. O sea que se produjo el pequeño milagro, pero nunca me sometí a presión ni puse excusas. Dije, enhorabuena, Ramón, por lo que estás haciendo. Qué orgulloso estoy de mi mejor amigo. Haz lo que puedas. Orgullosísimo. Sin presión. Entonces la mente empezó a quitar esas limitaciones de Ujú. todo el viaje y las que hubiese habido. Claro, recuerda mucho a algo que ha vuelto a ponerse de moda ahora, que es la corriente del estoicismo, ¿no? Que hablan un poco de esa, digamos, tranquilidad mental y esa percepción del mundo desde una neutralidad que te permita como aceptar lo que viene y de alguna manera sacar el resultado que puedas ante lo que sea, sin juzgar demasiado y sin someterte a ti a una evaluación emocional de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, Correcto. Pasa que la gente no funciona así realmente. Se somete a presión en todo lo que hace. sí, yo vivo así, por Pero desgracia. Y bueno, soy consciente de que no debería ser así, le sacaría mucho más partido, pero aún así como que mi sí. naturaleza me gana y estoy siempre metido como en esa vorágine de... Hay que tener en cuenta además que todas tus capacidades mentales tú no las puedes controlar. Siempre ponemos ejemplo para la memoria. Tú puedes saber lo que has hecho esta mañana, pero no has hecho por memorizarlo, simplemente se ha quedado. Ujú. Y la información la retienes porque tienes una capacidad, tú memorizaste lo que hiciste esta mañana sin darte cuenta, y luego lo puedes retener, la retentiva, Ujú. sin que hagas un esfuerzo, porque la retentiva dura un tiempo Ujú. también. El pensamiento no lo puedes controlar. Tú quieres pensar en algo, pero al poco ese pensamiento se va a otro sitio. Sí. O no te quitas el pensamiento de la cabeza. ¿Esto por qué me está aquí? Ujú. Entonces, cuando una persona es consciente de que esas capacidades mentales fuertes las rige el subconsciente, son automáticas, y sabes cómo funciona el subconsciente, cuál es tu lenguaje, cuál es Ujú. su lenguaje, qué es el sentimiento, cómo te sientes al respecto, me siento fenomenal. Y me comunico con él con lo que hablo y con lo que hago, con Ujú. ambas cosas, lo que hemos dicho del panadero. Ujú. ¿Cómo actúas? ¿Vas a seguir arrugando la sábana o te pones una película, algo que te guste? Hasta que se te caigan los ojos. Y si no se te caen, ya se te caerán. Lo bendices al día siguiente y te vuelves a dar otro intento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vas a actuar al respecto? Si lo haces bien, el subconsciente cede. Ya no tiene de qué protegerte, de qué turbarte. No te puede Ajá. controlar de esa manera y deja estar. Claro. Entonces, al final, tienes toda la sartén por el mango. A mí el tema del subconsciente me interesa mucho porque me parece un tema fascinante e incluso la interpretación de los sueños
¿Cómo manejas tú? ¿Cómo le sacas partido tú al subconsciente? Me refiero, ¿qué conclusiones has sacado, aparte de la que nos acabas de contar a lo largo de tu vida? He de decir que el tema de la hipnosis es algo que, o sea, me gustaría probarlo en el sentido de me gustaría ser hipnotizado. O sea, me refiero, no sé ni cómo se siente, no sé ni cómo funcionan, no sé nada. Imagínate, es una persona que está por encima de ti en ese sentido, se apodera de tu subconsciente y digamos que es como si te hace soñar. Tú tienes cualquier sensación que tendrías en el sueño, para ti es la más real del mundo. Ajá. Entonces esa persona que te ha hipnotizado te controla completamente. Es como cuando compartes pantalla y alguien te la maneja, ¿no? Sí, entonces tú no puedes discutir, no puedes hacer nada. Hay niveles de profundidad. Cuando estás a fondo y eres un sonámbulo, pues no Ya. eres tú ya estás robotizado y haces lo que la persona quiera que hagas, ¿Cuánto, realmente. cuánto puedes tardar en inducir hipnosis a alguien? Pues depende de la persona, depende de la receptividad que tenga en ese momento y hay gente que es 1 o 2 segundos y otras personas pueden ser bastantes minutos, Ajá, incluso no poder en ese momento hacerlo, porque no es el momento adecuado, tienes que saberlo ajá, dejar estar. Pero la hipnosis se produce con mucha frecuencia y en estados vigílicos, no hace falta dormir ni hacer nada, entiendo. se produce continuamente. Entonces, no sé si tú vas a comer con tus amigos una comida que te gusta. No voy a decir ninguna comida en especial para no crear susceptibilidades. Ujú. Imagínate que tenéis mucha hambre y estás en el restaurante y cae del techo un cadáver. Alguien mató a alguien y estaba ahí escondido y cae y mete el pie frío en tu plato de comida llamado fulano. Bueno, se produce un estado de hipnosis. Te puedo decir que por mucha hambre que tengas, se te va a ir en el momento, Ujú, en el acto. Es más, seguramente vas a aborrecer esa comida, por eso no he puesto un plato en concreto. ujú, Dices, es un plato de no sé qué, por mucho que te guste, va a haber un tiempo que vas a aborrecer esa comida, o quizás toda la vida la aborrezcas ya, ujú. porque no podrás evitar lo que pasó. Por supuesto, ese día no vas a comer. Y a lo mejor le tienes fobia hasta el propio restaurante. Es un estado de hipnosis potentísimo. Claro, claro, es que la hipnosis además sirve como terapia, ¿no? En el Mm, psicoanálisis se ha utilizado y hay muchas terapias, digamos, en las que el paciente, claro. pues el psicólogo en ese caso, pues lo induce a un estado de hipnosis para indagar en el inconsciente del Sí, que sí, hablamos, sí. sacar información que él mismo desconoce Sí, se puede conscientemente. hacer una regresión. Ahora tú imagínate esa persona, esto que te he puesto del ejemplo extremo del restaurante, si tú te concentras lo suficiente y eres capaz de vivirlo con intensidad, tu subconsciente no sabe distinguir. Es la misma sensación. Ya. Podrías aborrecer esa comida o el cigarro que estás fumando o cualquier otra cosa. Por eso también se comenta que hay gente que puede dejar de fumar por hipnosis, ¿no? Que lo he Sí, escuchado. claro, es lo Yo que nunca... más hacía yo en su momento. ¿Ah, sí? Dejar, sí, sí. Haremos quitar el tabaco pues a por lo menos 4.000 personas. Hostia. O sea, no sé si esto se puede pedir, pero incluso fuera de cámaras después, o sea, me gustaría probar eso. O sea, tú sigues teniendo como, o lo haces, o sea, si yo te pido que me hipnotices bien en cámara o bien fuera de cámara después, podrías hacerlo. Se podría hacer una prueba. Se podría hacer una prueba. Ok, vale. Esto se pone interesante. Me gusta, me gusta. Es que el tema del inconsciente a mí me fascina. ¿Cómo, o sea, cómo sueñas tú? Porque me refiero, yo tengo un IQ medio, lo que sea, y tengo digamos, una actividad onírica fuerte. He llegado a tener sueños en los que yo me he dado cuenta de que estaba soñando, he llegado a tener sueños recurrentes que se repiten, he sacado conclusiones en sueños, me interesa mogollón el psicoanálisis. Alguien con un cociente intelectual como el tuyo y con una capacidad cognitiva de ese calibre, ¿cómo sueñas y qué puedes llegar a hacer ahí? Bueno, si te digo lo que he podido hacer con los sueños es bastante increíble. He podido soñar, estuve años soñando lo que quería. Ya al final ahora mismo no lo practico, pero si yo quiero soñar que estoy en el fondo del mar, pues estoy en el fondo del mar. Y se repite el sueño mientras yo quiera. O te despiertas a mitad de la noche y puedes volver a resetear y empezar por el principio, o continuar. O sea, tengo que ir al aseo, qué pena, con lo bien que estaba soñando. Pues vuelvo a soñar lo mismo, ¿no? Entonces he usado mucho esos sueños en plan, digamos, científico. Ujú. En tratar de experimentar la muerte, por ejemplo. Wow, o sea, como que te has forzado a intentar soñar que morías, digamos. Sí, bueno, una vez forzado, no vamos a ver, a mí no me importa morir en absoluto, ¿no? Ujú. Entonces en los sueños, pues me gusta hacer cosas de riesgo. Vale. Yo recuerdo la vez que más claramente morí en un sueño, que fue volando. Creo que todo el mundo ha soñado alguna vez que vuela y es muy bonito cuando Sí. estás volando, que empiezas a Buah, es elevarte y cosas genial. así, genial. Pero Estaba tú vuelas rollo Superman, porque yo vuelo como si estuviese en una piscina, buceando. Yo vuelo en plan, me acerco a esa pared, piso correcto. y voy. Pero no vuelo en plan a toda velocidad. ¿Tú cómo vuelas No, en los como sueños? quiera. Ah, vale. Volando y subiendo muy arriba y como me dé la gana, ¿no? Ok. Y recuerdo que hemos ido mucho a Alemania nosotros, y volando por alrededor de un castillo.
y nada más empiezas a volar, había gente, pues porque el castillo atraía, y enseguida dicen, mira, está volando. Y te das cuenta que vuelas, la sensación es magnífica. El sueño se ve a pleno color, súper Ajá. real. Y iba volando, entre comillas, presumiendo, no presumiendo, porque yo volaba porque quería volar, pero de Claro. hecho te fijas en la gente y fíjate, estás causando admiración. Doble disfrute, el tuyo Sí, propio y el ver que la era un poco gente decir, dice, bueno, "Guau". porque los haces felices de algún modo. Claro. Y salía de una parte del castillo, como una especie de madero, como si hubiera habido Ujú. ahí unas banderas o algo, y me dio un golpe fortísimo en la cabeza con él, muy fuerte. Sonó a roto y caí en barrena, me acuerdo muy bien, sin control, contra el suelo, y ahí me maté. Esa fue una de las veces que recuerdo haber muerto en un sueño. Vale, o sea, ahora tengo que preguntarte esto porque esto es muy interesante. Dicen que tú en un sueño no puedes morir. Y de hecho dicen que si tú mueres en un sueño, te despiertas. ¿Tú te Ujú. despertaste en ese momento o...? No, no, no te despiertes. O sea, pasa un poco lo que tú quieras que pase. Ok. Te explico. Otro sueño, quizás se vea mejor ahora. Siempre me ha gustado el mar y las olas grandes, los Ujú, tsunamis y ese tipo de cosas. ujú, Pues de niño íbamos al Mar Menor, ujú. en Murcia. Y yo quería ver que era un tsunami. Era un sitio, no escogí el mejor sitio, porque no hay mucho. Sí, sí, Pero sí. bueno, luego se produce lo que tú quieras, ¿no? Y recuerdo que había cosas extrañas en el mar, empiezas a notar que algo va a pasar. Y yo me voy metiendo como si algo misteriosamente me llamase para entrar en el mar, ¿no? Hasta que me lleva el agua por la cintura o así. Y de repente empiezo a notar turbulencias, empieza a levantar una ola que viene más grande, más grande, más grande. El tsunami que yo quería probar, ¿no? Ujú. Porque tenía mi teoría, digo, ¿qué pasa si el tsunami te llega y tú buceas, aguantas la respiración, el tsunami pasa por encima, obviamente vas a sentir el peso del agua? Ajá. Si son 10 metros, pues la presión como si estuviese 10 metros bajo el agua, pero no pasa nada, se supone, ¿no? Yo solo pensaba de pequeño también con los Sí, tsunamis, pues sí. luego me coincidió porque vi un documental que por debajo están en plan rotatorio Ujú. y efectivamente se levanta el tsunami, empieza a subir y digo, madre mía, imponía porque lo ves con una claridad y lo escuchas. Me sumergí y aguanté la respiración, pero me pilló por abajo y me subió para arriba. No Ujú. llegué hasta la cresta, pero subí como 8 o 9 metros y caí mal, caí de cabeza. Hay veces que me he librado, pero esta vez no me libré. Y me rompí el cuello contra el fondo, que no había mucha Ajá. profundidad. Entonces notas que estás muerto y enseguida me vi salir fuera del agua, vi mi cuerpo flotando, el ola que se iba y mi cuerpo entre la espumilla que estaba dejando. O sea, saliste de tu propio cuerpo y te Sí, viste a claro, ti mismo muerto. perfectamente. Y eso me ha pasado muchas veces. Y te puedo decir que estoy 100% convencido, y digo 100%, que es así en la vida real, cuando tú te mueres. Que sale el alma de tu cuerpo y te puedes Efectivamente, ver. te estás viendo desde fuera, completamente. Entonces te ves flotando y es una sensación extraña. Eres tú y ya sabes que ya no estás. ¿Y qué ocurre a partir de ahí? Pues a partir de ahí ocurre, sigues creando lo que tú quieras a partir de ahí. Ujú. Normalmente te puedes despertar, es lo más probable. Claro. Pero puedes aparecer, puedes notar llantos si estás con tu madre o estás en Ujú. tal sitio. Ya es un poco, o sea, estás en una dimensión en la que no existe el espacio ni el tiempo. Todo sucede a la vez. Claro. Entonces, tu pensamiento es tu realidad. O sea, si tú te mueres pensando que vas a ir al infierno porque has sido mala persona, irás al infierno. Claro. Puedes tardar una eternidad en crearlo, pero como es tu realidad, es lo que vas Ujú. a crear. Ujú. Entonces vas a estar en el infierno. Y si en el momento que quieras irte, te irás de allí. Y quieres estar en otro sitio, pues estás en otro sitio. O alguien te llama, te invoca, y ves que estás percibiéndolos. En- Tienes para todos, tienes para todos. Claro, eso me da que pensar, quiero decir, porque realmente el hecho de que tú tengas esa capacidad, ¿no? Esa inteligencia hace que quizás tú puedas ir más allá en el plano de los sueños, en el plano onírico, pues normalmente la gente lo que le ocurre es que cuando se muere en un sueño, despierta porque de alguna manera el cerebro o la imaginación que tenemos, la capacidad, no nos permite renderizar de alguna manera lo que ocurre Correcto. después de eso porque no tenemos nada de información. Y de alguna manera tú quizás sí que eres capaz de ir más allá y decir, una vez muero, soy capaz de seguir. Efectivamente, así es. No creo que a lo mejor no sea cuestión de tener capacidad o no, sino, ¿sabes? Para soñar lo que tú quieras, voy a dar algún tip si quieres para la gente que nos escuche de cómo pude soñar lo que yo quería. Eso sería fantástico, claro. Pues es lo primero, fíjate, el primer punto es no tener miedo a la muerte. Si tienes, porque te vas a exponer a un montón de cosas. Si Ajá. tienes miedo, tu subconsciente te va a estar siempre retrayendo. Porque el que tiene miedo a la muerte tiene miedo a sufrir un accidente o tiene miedo a esto. Ya, Entonces, ¿cómo vas a volar si te puedes matar fácilmente, no? sí. Va a ser muy complicado que Demasiado consigas precavido, eso. claro, porque hay miedo Y ahí. el punto dos es estar 100% seguro de que puedes soñarlo. Es fácil y difícil. Ujú. Es estar 100% seguro. Me explico, cuando vas a dormirte no puedes decir, voy a intentarlo. No, una persona que dice voy a intentarlo no está segura al 100%. Claro. Y aquí suelo poner un ejemplo que es muy bueno. Imaginemos que existe Jesucristo y puede bajar
y puedes resucitar un muerto, un fallecido, ¿no? Ujú. Imaginemos, René, que hay una persona muerta en la mesa aquí Ok. y que Jesucristo está delante de nosotros y quiere resucitarlo y puede. Pues si pudiera hacer ese milagro, no dudaría. Yo no lo imagino mirándolo. Voy a intentarlo. No le Sí, que sería funcionaría. como un sketch de Cruz y Raya, rollo. Claro, Quizás si eso lo intento. exactamente. Luego si eso ya yo... tienes que estar 100%. Entonces yo me acuesto y es una especie de gracias por adelantado, una especie de sonrisita porque sé que voy a soñar lo que quiero. Ajá. 100%. Y bueno, si eres capaz, si no temes a la muerte, ni a que te pase ningún accidente, sabes 100% que lo vas a soñar, te arrimas ya mucho. Tu subconsciente te va a tantear, Ujú. a ver cómo reaccionas. Si eres una persona propensa a tener pesadillas y a reaccionar, nunca vas a soñar lo que tú quieras, obviamente. Ya, ya. Lo bueno es que soñando lo que tú quieres, puedes hasta repasar lo que tú has estudiado. Eso es brutal. Eso yo lo he escuchado. De hecho, he llegado a escuchar, pero esto no lo sé, que hay gente que es capaz de aprender cosas mientras duerme, soñando. Sí, eso ya es Eso, otro tópico. eso es otro tema, ¿no? Pero, claro, es todo. Es que llevo pensando todo el rato. Antes mencionaste la palabra, no me acuerdo cómo lo expresaste, pero decías como que bendices, Lo que como. temes y las limitaciones aparentes que tienes hay que bendecirlas. Vale. Para que el subconsciente vea, le das las gracias, dice, pues con esto no te puedo controlar. El subconsciente te controla para evitar un mal mayor. Ujú. Si tú tienes miedo a hacer un examen mañana o un juicio que te juegas a ir a la cárcel o lo que sea, el subconsciente lo que intenta es que no vayas, porque Ujú. te expones. Entonces vas a ver que no duermes, porque intentas buscar soluciones, pero no te deja dormir para que des vueltas a las cosas, para que estés enfermo y no vayas, buscando excusas para no ir, por si se da mal. Por eso el estudiante que se juega su futuro a algo, o una entrevista de trabajo o algo así, tiene ese miedo, porque está en la cuerda floja. El subconsciente te coge, te protege, te abraza y te dice, no te dejo ir. Claro. Entonces cuando tú te alegras de tener ese problema y de bendecirlo es cuando te suelta. Porque el problema no está en que tú tengas un examen, es en la presión que tú notas el subconsciente cuando tienes el examen, por lo que te juegas. Ya. O sea, tú irías al psicólogo, imagínate, y no le dirías, tengo un problema, ¿qué tiene? Que hay un examen la semana que viene. Eso no es el problema. El problema es la ansiedad que tú tienes o cómo tú estás. Claro, el examen es el trámite. Claro, entonces la gente, el problema que tiene es la protección del subconsciente. Cuando le agradeces que te proteja, deja de hacerlo. No hace falta que te proteja de nada. Es, es muy interesante eso que comentas, o sea, porque realmente en el fondo creo que, o sea, yo personalmente creo que funciona así, porque al final tenemos una tendencia al autosabotaje y yo creo que proviene de ahí, ¿no? Digamos, de una manera en la que nuestro cuerpo, nuestro inconsciente a veces juega en contra de nosotros. Nosotros sabemos que queremos hacer algo que igual nos da miedo o nos cuesta o nos aterra directamente y nosotros decimos, pero hay que hacerlo. Pero es nuestro sistema el que dice, tranquilo, rollo, igual tampoco tienes por qué. Y empieza a buscar excusas o a gestionar recursos hasta el punto de ponerte enfermo. Muchas veces, de, hostia, pues me puse enfermo y al final no puedo ir. Al Es final lo como, oh, creas, qué conveniente. tienes mucho poder de creación y se crea realmente. Claro, claro, Se claro. crea esa sensación. Pero a lo mejor es hacerle cara y a todo lo que pase sin preocuparte por lo que va a suceder. O sea, si yo mañana tengo un campeonato del mundo, imagínate que sea lo más que aspiro, no estoy preocupado y esa noche duermo perfectamente, porque Ujú. el día siguiente me da igual. O sea, me da igual entre comillas. Si me dicen, ¿quieres ganar? Sí, pero no me preocupa no ganar, me preocupa cero, sub cero, menos que cero. Ya, No voy a ganar, voy a pasármelo bien. De hecho, compito o hago lo que hago en la vida, que se vive poco tiempo, en cada una de nuestras vidas, se vive poco y hay que saber aprovecharlo. Entonces hay que sentirte bien contigo mismo. Así puedes, yo puedo querer mucho a mi mujer, pero primero me tengo que respetar a mí. Si yo totalmente. estoy ido, pues imagínate. Entonces hay que saber aprovechar ese tiempo y estar a gusto allá donde estés. Ujú. Porque, insisto, puedes estar en una situación muy complicada, en una mala situación. Lo que decíamos antes, puede ser un niño abandonado porque tu capacidad es distinta en ese momento o estás focalizado en otras cosas y estar sin amigos y solo. Pero todo es momentáneo. Aquí lo importante es que lo que tú hagas en ese momento, lo que hagas y lo que digas va a ser tu siguiente futuro, tu próximo futuro. Yo creo Totalmente. que tienes influencia hasta en los próximos 2 años, lo que haces hoy. Es mucho tiempo. Entonces, es una herramienta muy importante que tienes que controlar. Coger la sartén por el mango, insisto, y tratar de ver las cosas con otra perspectiva. Tu mejor amigo tiene un problema, ahora es cuando me necesita, ahora tengo que ayudarlo. Vamos a cambiar la manera de actuar y la manera de hablar. El pensamiento cambia solo. La gente se preocupa del pensamiento. ¿Cómo me quito esto de la cabeza? No se puede. Es decir, si tú estás nervioso porque estás para sacarte el carnet de conducir, y te dice la persona, el examinador está detrás, contigo está el de la autoescuela, venga, René, relájate. ¿Cómo se hace? Tengo un problema, mamá, me pasó esto. Venga, hijo mío, que no pasa nada. Joder, qué fácil es decirlo. En plan, gracias, ya no, ya estoy Claro, bien. entonces el pensamiento no puedes hacer nada.
porque el pensamiento es la consecuencia, es la punta del látigo. Ujú. Tú ya moviste la mano, eso ya tiene su propia inercia. El pensamiento se cambia actuando y hablando. Y Claro. solamente puedes hacerlo tú, contigo mismo. Solamente tú tienes fuerza. Tu madre te dice, hijo mío, tranquilo que no pasa nada. Eso no tiene fuerza creadora. El problema sigue. Pero si tú te miras al espejo y te dices el problema y ves tu reflejo que te lo cuenta y te miras con cariño, tu mejor amigo, recuerda, y te das el consejo que le darías a la persona que más quieres y ves que tu reflejo te lo da a ti, la cosa cambia. De repente el problema se empieza a hacer agua de borrajas. Eso me parece muy interesante porque ya lo había escuchado y es de las mejores cosas que he escuchado y tú lo has explicado incluso mejor que aquella vez que no sé a quién se lo escuché. Pero el hecho de no pensar en ti, porque nosotros nos maltratamos mucho por naturaleza o nos saboteamos mucho. Entonces, tú a un amigo jamás le dirías, si un amigo te dice, oye, le tengo miedo a esto, pero creo que tengo que abordarlo cuanto antes, tal, nunca le dirías, que va, tío, intenta buscar alguna excusa para no hacerlo, intenta distraerte, pero yo creo que puedes vivir el resto de tu vida simplemente pensándolo y no haciéndolo. No, le dirías, tío, yo confío en ti, sabes que tienes que hacerlo porque lo tienes ahí dentro y te Ujú. está reconcomiendo por dentro, entonces te está, dale, en plan, yo te apoyo. Y lo que decías tú antes, y aunque falles, no pasa nada, porque es más importante, o sea, es mejor fallar, entre comillas, o nunca sabemos si fallamos o no, porque al final la vida pues es Ujú. completamente, no sabemos hacia dónde vamos ni qué valor real Sí. tienen las cosas, ¿no? Pero claro, si pensamos en nosotros mismos como desde fuera, como si fuésemos nuestro mejor amigo, nos daríamos mejores consejos, realmente. Correcto. Es que es muy fácil darle un consejo a tu mejor amigo, pero luego ser hipócrita si tú haces lo contrario. Claro, No te preocupes que no pasa nada. Pues si me pasa a mí, reacciono de forma distinta. Venga, tranquilo. Pero luego te pasa a ti, ¿qué haces, no? claro, claro, claro. Entonces el pensamiento, si tú has estado en Italia estas vacaciones y te han atracado ahí 20 veces, es la primera vez que has ido a Italia, tu pensamiento sobre Italia es malo. Antes no lo tenías, pero ahora, Sí. según lo que ha pasado, y cada vez que tú lo hables y lo cuentes, tu pensamiento sobre Italia empeora. Ujú. Le dices a tu madre lo que ha pasado, a tu hermano, a tu amigo, a otro amigo, estuve en Italia, me cago en Italia. Y ya empiezas antes, ya estás mal. ¿Por Sí, qué? De tanto decirlo. sí, sí, Porque es sí. creador, el habla es creadora. En acción también. Pero si después por motivos de trabajo tienes que volver a Italia y vuelves 100 veces y se te da perfecto allí, tu pensamiento sobre Italia cambia. Ujú. Empezarás a justificar, tendría mala suerte la primera vez, sería otra cosa, el pensamiento cambia continuamente. Totalmente. Entonces la gente cree que su realidad es lo que piensa, que es la verdadera esencia. Cuando no te quites un pensamiento de la cabeza, lo mismo, bendícelo, alégrate de Ujú. estar turbado, pero actúa de forma distinta y habla de forma distinta, de forma que desprecies ese pensamiento. Y enseguida el subconsciente empezará a quitar presión, ese pensamiento será inofensivo. Es que, Pero no puedes luchar contra él. es que totalmente, porque de hecho le comentaba antes a tu mujer que ella me decía que, bueno, que yo me dedico a esto y tal, pero yo me dedico a presentar este podcast desde hace unos pocos meses, digamos, o sea, 6 meses, y que yo tengo mucho bagaje de YouTube, pero de grabarme yo en casa con mis cosas, y a mí me sigue imponiendo mucho el sentarme con gente como tú aquí, porque sois profesionales o gente que sabe mucho de cosas que yo no sé, y hay una serie de miedos que en el momento en el que pienso en hacer un podcast me invaden, y es el miedo a no quiero irme del listillo, no quiero parecer tampoco tonto, no quiero que piense que no le estoy prestando atención, tampoco quiero perder el hilo de la entrevista que ya he montado. Entonces me empieza una neurosis muy bruta que me llega a ocurrir eso, que la noche anterior, aunque ya haya grabado 20 podcasts, empiezo, joder, mañana espero no cagarla, espero no hacer mal la intro, espero llevar bien el hilo, espero que al final no me despiste demasiado y hoy justo, y en el anterior podcast ya empiezo un poco a decir, vale, bien se me da porque ya lo llevamos haciendo un tiempo y todo el mundo está contento. Y ahora contigo lo que estoy haciendo es simplemente, hace un rato ya que no miro esto, o sea, no miro ni el guión y estamos hablando de cosas que yo te escucho y me parecen interesantes y te repregunto y estoy mucho más tranquilo, ¿sabes? Y es 100% eso que estamos Sí, es comentando. el punto 3 de los resultados, preocuparte por los resultados, sobre todo por lo que no ha sucedido, ¿no? Exacto. No tiene sentido. Tú a tu mejor amigo, ¿qué le dirías? Tú eres un profesional, no quieras ser tan perfeccionista, Claro, deja disfrútalo y hazlo ser natural y y... punto. Que la gente lo que valora es la naturalidad realmente. Es lo que Claro, hace que algo sea ameno, ¿no? Que no totalmente. salga forzado todo. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero me gustaría decirte que existe algo que puede ayudarte a reducir tu estrés hasta en un 30%. Esa planta se llama ashwagandha y a pesar de que tiene un nombre un poco complejo, la hemos juntado con Passiflora para hacer un suplemento con ingredientes naturales que te ayude a reducir un poco ese estrés y que te ayude a pensar con más claridad. Te dejo con el podcast, que sepas que lo tienes en zenlabs.com. Me gustaría preguntarte si crees en Dios. Sí, ¿Sí? sí. Además, estoy plenamente convencido en el sentido, bueno, hay muchísimas pruebas. Pruebas de que todos tenemos alma.
Ujú. O sea, eso es Hay seguro. pruebas de que el alma existe. Es muy fácil empíricamente, porque tú te vas a cualquier época de la civilización, hace los años que tú quieras, los miles de años, vete a cualquier parte del planeta Tierra, a cualquier parte, y todo el mundo, siempre encontrarás tribus, civilizaciones, siempre han adorado algo. Ujú. Cuando no Sí, es sí, los sí. planetas, al fuego, al trueno, al sol, Ujú. siempre se adora algo. Si tú no tuvieses alma, nunca saldría el instinto de adorar a algo. Ujú. En todos los sitios, en todas las épocas, en cualquier lugar del mundo. Entonces, obviamente, tenemos un alma que aspira a buscar algún tipo de Dios, obviamente. Entiendo. Luego otra cosa son las religiones que cada persona, que cada cultura quiera formar. Pues hay religiones que se pueden constituir de buena fe, más o menos, y otras que no, obviamente, que lo que buscan ya es el control mediante el temor. Ujú. Esa ya es otra historia. Pero obviamente Dios en el sentido de que todos tenemos alma. Y te digo más, realmente estoy convencido de que todos somos Dios. Dios es la suma de toda la energía de todas las almas. Ya, yo comparto también eso. Entonces, es como el mejor ejemplo que se ve en la atmósfera, ¿no? La suma es una energía enorme Ujú. y todos tenemos, el colectivo tiene un poder enorme de creación. Entonces tú tienes a lo mejor, tu alma es esta habitación. De Ujú. forma que tú sigues siendo Dios, esa atmósfera. Ujú. Y si esta parte la extirpamos, la atmósfera ya cambia. Ujú. O sea, es la suma realmente de todos. Total. Entonces, antes ha salido un par de veces y yo tengo más que comprobado que el universo te sabe sonreír cuando sabes pedirle. O sea, podemos mover montañas con nuestra, más que con nuestra fe, con nuestra certeza de que podemos conseguir lo que queramos. Vale. Yo te puedo decir que un promedio de los habitantes que hay en este planeta pueden conseguir prácticamente lo que quieran si durante 2 años mantienen de manera innegable y de manera firme pensamiento, palabra y acción como un rayo láser, concentrado en lo mismo. Ok. ¿No te sirve lo que haces? Cambia tus pensamientos. ¿Cómo? Actuando y hablando. Cámbialo. Enfócate en lo que quieres, como el láser. Siempre igual. Y al final consigues lo que te da la gana. Sea lo que sea. Totalmente. Es más, yo soy cristiano, pero siempre he tenido como esa certeza un poco difusa de que existía algo más que nosotros. Y de alguna manera internamente y de manera intuitiva siempre he pensado que desde que nacemos, que es lo que has comentado tú del alma, como que tenemos en nuestro interior una semilla, por decirlo de manera figurada, que Dios ha depositado en nosotros y que de alguna manera nos lleva hacia Él. Y de ahí Y ahí es donde está el significado de la vida y, digamos, el propósito, que es como todos venimos aquí, no entendemos absolutamente nada, pero hay algo que tenemos dentro que nos incita, pues, a hacer el bien, a querer conocer a otros seres humanos, a querer formar una familia, a querer crear cosas para que el arte. ¿Para qué pintarías un cuadro? Para que otra persona lo vea y sienta algo que tú consciente o inconscientemente has transmitido. Entonces, de alguna manera creo que esa partícula de Dios está dentro de nosotros Mm. y tendemos hacia ella. Fíjate que tenemos lo que es la evolución del alma. Hay almas muy energéticas, hay almas que no lo son tanto, y depende de la experiencia que tú tengas. Ujú. Imagínate un troglodita. Ujú. Pues un troglodita podría conseguir algo usando su fuerza bruta simplemente. O Ujú. sea, a mí me gusta tu mujer y paso por encima de ti si soy más fuerte. Ujú. Y no me importa matarte. Sí. Bonk. Puedes tener más experiencia en otras vidas o en más energía, tu alma ser más energética y empezar a valorar más las cosas, porque tú también puedes pasar a ser víctima. Ujú. Te pueden dar a ti con el mazo alguna vez, ¿no? Entonces tú vas, entre comillas, aprendiendo, tu alma se vuelve energética con cada experiencia Ujú. y al final vas evolucionando. Entonces el propósito de la vida realmente solo puede ser uno, que es evolucionar. No tendría sentido de otra manera. Lo que no tiene sentido es que la vida acabe cuando tú te mueres. No tiene sentido porque si en la vida solamente existe el amor, realmente todo el mundo actúa por amor a algo. Sí. Como digo, hasta un terrorista actúa por amor a un ideal. Sí. Obviamente no puedes dejar que esté haciendo daño, ¿no? Y más en el nivel de evolución que se está aquí Ujú. ahora mismo. Pero hay que controlarlo. Pero actúa por, ya te Sí. digo, siempre es amor a algo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no puede ser que acabe la vida y tú acabes en una caja para siempre, eternamente. No tiene sentido. O sea, contradice la primera norma de que todo es amor. Sería la vida más injusta y cruel que puede existir. Y la idea de desaparecer, simplemente dejar de existir, ¿la concibes? No, es imposible. Tienes alma. ¿Dónde vas después? Ya. Luego, aparte, yo te diría, René, pero esto ya es un tema distinto. Ajá. Tengo mis experiencias al respecto, pero aquí sería meternos en una zona que no acabaríamos nunca y no sería creíble. A mí no me importa, ¿eh? Me parece muy interesante lo que estamos Sí, hablando. básicamente te lo resumo así. Sí que existe la evolución del alma. Vamos a venir muchas veces, las veces que tú quieras. No te puedes perder.
Es decir, no importa lo que tú quieras. Tú puedes tirar por la religión fulana o la mengana, o hacer lo que te dé la gana, o sacarle un sentido a la vida distinto de otra persona. Al final, nadie se pierde. Digamos que todos los caminos conducen a Roma. Ujú, O sea, Roma está ahí y yo puedo ir por aquí. ujú, Y tú puedes empezar a dar vueltas a lo loco, y al final te la ujú, vas a encontrar. Tarde o temprano llegas. ujú, Puede que te cueste más vidas, más disgustos, como tú quieras. ujú, Llegarás. Entonces, bueno, si sabes disfrutar el viaje, que es lo más importante también, cuando yo quiero conseguir algo, tú quieres conseguir algo, fulano quiere llegar a algún sitio, disfruta el viaje, no quieras llegar ya. Esto es muy importante, la gente se obsesiona con los resultados y con tener las cosas en el momento. totalmente. Entonces, si yo voy con el coche de aquí a Múnich conduciendo, lo mejor que puedo hacer es no pensar en los kilómetros que me faltan 2000 kilómetros, luego 1900 y 1800, así se hace eterno. Disfruta el viaje. Mira qué montañita, mira aquí vamos a parar, respiramos, tomamos un café, continuamos. Es como si estuvieras en tu casa. Entonces Ujú, nunca se te hará largo. 2 días pasan volados en tu casa. Pues aquí sería igual. Hay que disfrutar el viaje, disfrutar la evolución, saber que lo que tú haces tenemos magia y va a ser tu próximo futuro inminente. Y luego, ¿qué harás al respecto? No pienses que tú lo has encontrado por azar o por casualidad. Es creación tuya, aunque no te des cuenta. ujú, Entonces, lo que no te guste, cámbialo. Examina, ujú, ¿por qué he llegado hasta aquí? ¿Qué cambiaría? Voy a volverlo a hacer. Y ujú. así vas aprendiendo o recordando, porque realmente cuando una persona entra aquí a vivir, digamos que en el mundo absoluto lo sabes todo, pero te falta la experiencia. Has llegado al final del viaje, pero digamos que el juego de la vida es empezar e ir recordando cómo te has construido. Digamos que tú has dicho que crees en Dios, yo también. Solamente puede existir Dios si existe lo contrario a Dios, algo Ujú, que no sea Él, ujú, en principio. Pero si todo es Dios, ¿qué puede existir? Pues solamente la versión de Él mismo viéndose desde fuera, ujú. porque si no, no tendría conciencia de sí mismo. Este es el misterio de la vida realmente. Tener infinidad de almas, cada una evoluciona, y así Dios es consciente de su propia existencia a través de cada uno de nosotros. Ujú. Porque Dios es todo lo que es, pero lo que es, en ausencia de lo que no es, no es. Es Ya, decir, yo puedo ser alto, yo mido 1,90 m, pero mi conciencia de ser alto es porque hay gente que no lo es. claro, Que sí, veo sí. gente más baja, si veo la mayoría de la gente más baja, me considero alto. Pero si me voy a otro país y todo el mundo me saca la cabeza, ahora mismo entonces me consideraré bajo porque existe lo que no es, lo que no soy yo, que es alto. Entonces automáticamente tengo conciencia de ser bajo, pero tiene que existir lo contrario. Ujú. Si todos somos iguales de altos, siempre, no existiría ser alto o bajo. Nadie te diría eres alto o eres bajo. Ese concepto desaparecería automáticamente. Ya, sí, sí, es un poco la idea del bien y el mal y un poco la idea del yin y el yang. Me refiero que al final todo es una misma cosa y una no puede existir sin la otra. Y que es un poco una de las conclusiones a las que yo he llegado a lo largo de mi vida, que siempre he sido como muy, como digo, como muy de autosabotearme y muy de maldecirme, de, qué mal esto, ojalá pudiese conseguir lo otro, no me merezco esto. Y llegó un punto en el que dije, pero vamos a ver, si realmente de todo lo que me quejo y todo lo que no me gusta y todo lo que hago mal es lo que al final le da la misma textura a mi vida que todo lo que me gusta y todo lo que hago bien, porque al final es como una comparativa entre las dos. Si todo me saliese bien, si encuentras tu amor ya, o sea, tu pareja romántica desde que eres pequeño, tienes el mejor trabajo, tus padres no se mueren y todo el mundo te sonríe, tal, esa vida es completamente plana y en ningún momento podría realmente llegar a disfrutarla porque sería como el status quo. Entonces Sí. sería como esa idea de paraíso, del jardín del Edén, que yo de pequeño estaba obsesionado con esa idea, porque yo de pequeño estaba tan agobiado con mi vida y entendía tan pocas cosas que decía, pues hay un sitio en el que podría estar completamente tranquilo, pero completamente plano no es bien, sino que es lo que comentas tú. Al final, si tienes que hacer 2000 kilómetros en coche, puedes verlo como, joder, tengo que hacer 2000 kilómetros en coche. O puedes verlo como, tengo la oportunidad de llegar a este sitio a tiempo y esos 2000 kilómetros, pues es una aventura con la que no contaba y es la Claro, magia de la vida. claro. Es que, mira, yo he trabajado mucho para llegar donde he llegado. He tenido que dar muchas vueltas a la cabeza, entrenar mucho. Y si empezase ahora y una damadrina me diese con la varita mágica, ahora eres plusmarquista mundial, campeón, lo que quieras, paf, así, no lo querría. Claro. O sea, la No, yo emoción de tampoco. hacerte día a día no la cambio por nada. Tengo muy metida la sensación de evolución y eso es lo bonito, el ir mejorando. De hecho, lo que más me gusta es enseñar a otras personas y ver cómo empiezan a mejorar y las caras que ponen y cómo se van sintiendo, porque sé lo que es pasar por ahí. Claro. Eso es lo más bonito, acostarte con esa sensación, no de repente tenerlo todo regalado, es como si hubieras nacido en una familia rica. Sí. No valoras nada. Y te causa problemas al final, porque Al es final, una... Sí. exactamente, si no es una vida desperdiciada, haz una vuelta, no vas a Roma, la has perdido, seguiré haciendo vueltas, Ujú. pero yo prefiero utilizar.
y aprovechar lo que estamos aquí haciendo pues para, digamos, subir más rápido la escala evolutiva. Ujú. Te quería comentar un tema que es así un poco complejo, igual es una pregunta un poco personal, pero a ver si me la puedes contestar. Le escuché decir a Roberto Colom, el psicólogo diferencial que tuvimos aquí de invitado, que uno de los parámetros a tener en cuenta, como digamos de mayor importancia en lo que respecta a la compatibilidad en parejas, ¿no? Es decir, la gente suele pensar que, buah, igual para encontrar pareja tiene que tener los mismos gustos que yo, o un estilo de vida parecido al mío, o yo qué sé, o algo interno que desconozco. Y al parecer uno de los mejores parámetros para compatibilizar a dos personas es el IQ, según dice la ciencia, ¿no? Como que digamos que dos personas tienen más posibilidades de quererse y tener una relación larga si su cociente intelectual está más o menos equilibrado. Entonces, en tu caso, me refiero a la hora de pues, haber conseguido tus amistades, haber encontrado a tus amigos o a tu mujer, eh, o sea, ¿cómo has percibido eso? Porque me imagino que no hay prácticamente, no sé cuál es la probabilidad de tener un cociente intelectual de 194 como el tuyo. ¿Has notado una diferencia entre tú y otras personas? ¿Te ha costado más o cómo la has experimentado tú? Bueno, como te dije, yo son cosas que en el fondo no valoro. Es como tú tienes X capacidad, X estatura o X gustos por esto, tal, los dinerarios que tienes, nunca lo he valorado. Sí te puedo decir que he hecho cursos para gente con cocientes intelectuales muy altos, gente Ujú. que está en Mensa, etcétera, en otros países, en Suiza, colegios de superdotados, etcétera. Y no es fácil. Es decir, la gente así suele ser mucho más maniática, más problemática, más se inciden en detalles que otras personas no, y Sí, eso tiene sus problemas. Entonces hay mucho claro. choque y yo lo veo más por otro, vamos a ver, hay que ser más amable, hay que saber compartir gustos, no hay que ser egoísta. Eso no está reñido con la capacidad intelectual o con cualquier cosa, son cosas del comportamiento. Entonces, si tú estás con una persona, a ti te gusta tu libertad y te gusta hacer cosas también, y la otra persona es muy restrictiva y no te gusta que tú seas tú, pues ya vais mal. Claro. Para mí es la parte importante. O sea, si yo fuese tu pareja, es un ejemplo, ¿no? Ujú. Y yo sé que te gustan X cosas y yo te quiero, pues obviamente te ayudaría que las tuvieses. Claro. Entonces es lo mejor que puedo hacer. No ser egoísta en el sentido de, no, tú con tus amigos es que tuviste ayer, hoy no salgas, o es que tal y que igual. O sea, esas son las cosas importantes. Ahora, si a ti te da igual, eres como un abeto y te preocupa un pepino, no tienes amigos, o estás a lo que salga, o eres un faldero y estás siempre bajo la falda de tu madre, pues entonces tampoco te van a querer, porque eso no le gusta a nadie. Ya, 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 ya. Pero, o sea, se trata de compatibilidad, pero no en la capacidad mental. Yo creo que eso puede chocar. Yo diría, a pesar de la capacidad mental de cada uno, a Ujú, pesar, un poco el qué siente la otra persona por tener una pareja, cómo la cuida, qué busca ujú. realmente, si es la primera persona que cede, si tienes iniciativa para estar bien, o si solamente tiras de la manta para un sitio, ¿no? Claro, claro. Para mí eso es la clave. Entonces, eso son cosas más complejas de la personalidad, Ujú. también de lo que cada uno quiere, de la forma de ser, ¿no? Sí, claro, hay más aristas que Hay gente simplemente. también muy cambiante, muy difícil de llevar. Ujú. Esa es otra historia. Independientemente de la capacidad, pues hay gente que, bueno, con un humor muy cambiante, bipolares y muchas personas Sí, que puedes tener un problema, pero que no hacen por solucionarlo. ya. Que se podría solucionar o minimizar, Sí, sí, pero tampoco totalmente. lo hacen, porque hay gente que es muy egoísta y es difícil vivir en pareja siendo egoísta. Puede haber Totalmente. a una persona muy inteligente y que sea muy egoísta y que tenga mucha empatía, que tenga mucha empatía social, que ayudes con su capacidad, o que tenga ninguna, que sea el peor asesino. Una persona muy inteligente puede ser un asesino tremendo. Ujú. Entonces, hay muchas. La personalidad final es muy compleja Total, y depende de muchas cosas. Ahora depende de la voluntad de cada uno, qué quieres hacer realmente. totalmente. De todos los retos y de todos los hitos que has conseguido, ¿cuál ha sido el más complicado para ti? Porque mira que has hecho cosas que para mí, por ejemplo, todas parecen imposibles. Entonces, es una buena pregunta, yo creo. O una de las más complicadas. Pues de las más complicadas, enseñar japonés a un grupo de personas de una empresa sin hablar japonés. Iba a hacer la broma, iba a decir, sin hablar japonés. Quizás ha sido la parte más complicada. En el fondo, no me preocupa mucho el resultado, pero claro, es una parte profesional. A mí me contratan para hacer un trabajo y en este caso tras mi libro de aprender idiomas, pues un empresario me contrató para enseñar japonés a parte de su plantilla que tenía que expandirse e irse a Japón. Ujú. Entonces, ¿usted puede garantizar que se aprende un idioma? Sí, tal.
¿Podrían aprender japonés? Sí. O sea, era una especie de que me iba pillando un poco hasta que, ¿y usted podría enseñarnos? Y claro, piensa fúdicamente, yo no hablo japonés. Sé cómo hacerlo. Y bueno, claro, me escapé bien, porque le pedí a esta persona que contratase japoneses profesionales, japoneses no profesionales, japoneses nativos, quería decir. Los consiguió en Puerta del Sol en Madrid, Ajá. en un curso que hicimos en el Hotel Atocha hace mucho tiempo. Y eso fue lo más complicado, llegar a encontrarme con gente de la empresa que dice, viene un campeón del mundo a enseñarnos japonés en unos días. Y yo no hablaba ni papa de japonés. Claro, es que para cualquier persona que no esté familiarizada con esta capacidad cognitiva extrema, la idea de enseñar un idioma, o sea, de tener la capacidad de enseñar un idioma sin tú saberlo, Sin es saber nada. como, es contraintuitiva totalmente. Total. Pero yo qué sé, imagínate, como hay japoneses que saben hablar y hablaban español, ¿de acuerdo? Que fue lo que acordé con el Ujú. empresario, pues es muy sencillo. ¿Cómo se dice en japonés esta palabra? Te la dicen, es como, si yo te digo, por poner algún ejemplo sencillo, en alemán, palabras. ¿Cómo se dice en alemán querer? Y Ujú. yo no lo sé, yo no hablo nada de alemán. Y me dice el japonés, en este caso alemán, wollen. Wollen, y enseguida asocio querer con volar. La gente, todo el mundo queremos volar. Venga, imaginaros, querer volar. Claro. ¿De acuerdo? Entonces la gente ve eso. Y Ujú. otra palabra, empezamos a aprender vocabulario. ¿Cómo se dice? Fijaros Yo tampoco dije si hablaba o no japonés, porque la gente se hubiera venido abajo. Ya, No los engañaba tampoco, ¿eh? Yo claro. digo, vamos a aprender japonés. Os voy a enseñar a través de estas personas realmente. Que quiero que os familiaricéis con el audio Ujú. nativo. Entonces, de esa manera, pues yo qué sé, ¿cómo se dice? Separar, trenen. Me suena a tren, separar trenes, ¿veis? Nos entrenamos en el gimnasio, separando como las columnas del templo de Sansón, trenes, separar, trenen, todos, trenen. Hablando del gimnasio, Querer separar, wollen trennen. es que hablando del gimnasio, bueno, o sea, antes estuvimos comentando que tú has llegado no solo en el plano mental, ¿no? Que es como más abstracto normalmente, aprendo, memorizo, la gente pues normalmente no lo ve tan gráfico, ¿no? Pero en el plano físico tú has llegado a aumentar tu press de banca, es decir, el push de pecho, el press de banca toda la vida, de 60 y algo kilos a 160 en 3 De meses. 75 a 160. De 75 a 160 kilos en 3 Sí. meses. Eso, o sea, quiero decir, yo no sabía que era, no soy un experto yo, pero no sabía que se podía. O sea, que tu Sí. capacidad mental también te permite llegar a resultados físicos en menor tiempo que una persona Sí. promedio. Tengo que decir que además, bueno, utilicé pesas, no eran pesas olímpicas, ese tipo de pesas, Ajá. estaban rellenas de polvo de hierro, muy pesadas. Ujú. Son entre cemento que le tuve que estar quitando con una taladradora, echándole polvo para nivelarlas. Y bueno, pues hay gente que las puede ver y dice, no son pesas reales, pero no son olímpicas, pero sí son pesas reales. Luego tengo en otro vídeo posterior, las voy pesando en una báscula. Entonces no fue con una barra olímpica ni con pesas olímpicas, pero el peso, Sí, sumándolo todo, era 160. Salían 162 kilos, pero bueno, da igual. Entonces, básicamente, ¿qué eso es haces? mucho. Es mucho, Es mucho. claro que es mucho. Bueno, y bueno, ahora tengo una lesión, pues hago repeticiones, estaba haciendo con 150, 140, 130, y con 130, que tengo un vídeo que después te lo puedo enseñar, fue Ujú. cuando me lesioné, ya al final. O sea, ni siquiera fue con el peso alto, ¿no? No, efectivamente, ya Fue estaba un un poco desgaste, ¿no? cansado, sí, Digamos. sí, sí. Ahora sí que fue con pesas olímpicas, ya las cambié principalmente por la barra. Tenía una barra que era más rígida y la Mm. barra olímpica pues era una con muchos cojinetes, Mm. giraba súper bien y empezó a quitarme problemas en los codos, yo tenía muchos problemas también en los codos, del codo de golfista y tenista. Ujú. Aprovecho para decir que mucha gente me dice, son muy incómodos. Se me fue al trabajar con los straps. Sí. O sea, en el momento que me liaba, desaparecieron los problemas de codo inmediatamente. Ajá. Y siempre que hago dorsal o tal, los utilizo, las correitas, Sí, para... y ya se fueron y ya puedo tirar press de banca lo que me dé la gana Ajá. sin tener problemas. Se va con eso. Ujú. Entonces, pues empecé a entrenar y no diciendo la mente mágica. O sea, yo he intentado hasta pensar que venían espíritus a ayudarme a levantar la barra. Digo, a ver si me echáis un cable, a ver si Esas ayudáis, son va más rápido. una de las muchas técnicas que utilizas tú a nivel mental para poder conseguir Pensaba eso, eso, ¿no? digo, a ver si es posible, pero nunca vino nadie a ayudarme Vaya. porque pero sí que notas la energía, o sea, notas una energía especial. Es decir, los músculos se contraen porque lo ordena el cerebro. Ujú. Está claro, ¿no? Si a ti te cortan la médula, ya puedes tirar con los brazos, que no. Ya, Es como tú cuando escribes, la gente mía no lo hace la mano, lo está haciendo el cerebro claro. involuntariamente. Entonces hay unas órdenes, hay una memoria que es la memoria kinestésica, que recuerda los movimientos y las acciones, y tú escribes sin problema. Esas órdenes van por los nervios.
Yo lo que hago es que genero mucha fuerza antes de trabajar aquí, en el cerebro, mucha fuerza. Saturo los nervios, llega demasiada información a la mano, a la musculatura, que va a ser usada. ¿Cómo los saturas? ¿Cómo se hace eso? Pues siento emoción aquí y después me concentro en la parte que yo quiero utilizar y empiezo a notar, que no temblor, pero un montón de calor y de energía. Como adrenalina Sí, fuerte. algo así, Ajá. como adrenalina. Entonces, pero como multiplicada varias veces por lo mismo. O sea, no es lo normal que hace la gente en el gimnasio de tírale, venga, ánimo, una más que puedes, échale narices, pero eso no tiene poder creador. O sea, le tiras y tus amigos te animan, pero haces tu fuerza. Yo lo que trato es de que a los músculos llegue mucha información automática de lo que quiero hacer. Ok. Entonces, a la vez de eso, siento una sensación de anestesia que la produzco. Ajá. Imagínate que a ti te anestesian, pues te Sí. pueden poner, no notas un pinchazo. Entonces saco la barra y cuando quiero empezar a hacer fuerza, lo he hecho con más de 200 kilos, ya la tengo fuera. Solo sacada y hacer media repetición, ¿eh? Y digo, fíjate cómo puedes, o sea, no notas el peso, pero eres consciente de que si se te cae te va a partir por la mitad. Entonces es una anestesia, el cerebro es engañado en ese sentido. En el sentido, quiero decir, porque hay drogas que tú puedes tomar una droga y anular la sensación de fuerza del cerebro. La fuerza la controla el cerebro. Si tú la anulas, haces tanta fuerza que te saltas un tendón. Ujú. Entonces, de alguna manera produces eso. Mucha energía en el cerebro, a la vez anestesia y también una especie de agradecimiento. Gracias por lo que me vas a dar. Y sales sabiendo que no te va a pesar nada. Entonces así empecé a subir como la espuma. Tengo que decir que no subí así, hacía altibajos. Ajá. Altibajos. También, pero la progresión era gigante. Totalmente. O sea, O sea, al mes y semana estaba en 140 kilos. Ya. O sea, al principio evolucioné muy rápido, luego ya empecé a tener problemas y luego estuve con una lesión de los rotadores, primero el izquierdo, ahora estoy mal con el derecho, Ajá. o sea que he tenido problemas, mucha gente, los tendones tal, efectivamente, sufren Claro. un O sea, sigue montón. siendo una progresión demasiado rápida para la regeneración del cuerpo, ¿no? En general. Muy rápida, no da tiempo a que el cuerpo... Se adapte y Claro, descanse, entonces sobre a mí todo. me falló darme sobre todo masaje. Luego he visto que para los rotadores la clave Ok. era meterme pistolas de masaje y tal, y me ha ayudado Ujú. mucho, ¿no? Es lo que le pasa a la gente que se cicla, que al meterse sustancias exógenas empiezan a desarrollar una fuerza mucho mayor, su cuerpo empieza a trabajar mucho más fuerte y Exacto. lo que ocurre es que sus tendones pues no van a la par. No van a Sus la par. músculos se desarrollan mucho y por eso les pegan esos desgarros de pectoral y de bíceps que a alguien natural yo nunca lo he visto, ¿sabes? De repente Exacto. están... ¿Por qué? Porque pueden dar y dar y dar, pero luego su cuerpo en Exacto. un determinado momento dice... Por eso al llegar a esos 160 me planté. No quise tantear más. Llegué, he hecho cosas como te he comentado, a 130 pues le di 13 repeticiones, que es 130, un 13 RM, repeticiones. 13, que es un RM mayor. Pero, y bueno, a 100 ya le he dado 30 repeticiones a 100 kilos. Cuidado, que eso ya hablo de un RM que se acerca a 200. Ya. Porque me es más fácil controlar con la mente, me es más fácil las repeticiones, Ujú, que lo que es la fuerza bruta. ujú. O sea, es más fácil concentrarte en que no pesen y tirar una más y una más y una más que en fuerza bruta. Es de alguna manera como, o sea, claro, yo estoy intentando imaginármelo, es como convencerte a ti mismo de que estás capacitado para el peso que sea que vas a levantar en el momento. Es como un convencimiento extremo, ¿no? Por resumirlo, igual lo estoy resumiendo fatal. Sí, vamos a ver, no me preocupa si le voy a hacer o no. Es una especie de gracia porque sé que mi mente me va a dar un montón de fuerza, mi cerebro va a Ujú, generar energía a través de los ujú, nervios, va a saturar la información que llega a los músculos. Es una especie de agradecimiento, sé ujú, que la voy a tener, entonces la tienes. ujú. Y lo notas, cuando empuñas la barra con mucha fuerza, no se mueve para ningún sitio, casi, y notas que vas a hacer mucha fuerza en ese momento. Y es a través de esa energía positiva y de ese agradecimiento, ¿no? Porque, claro, yo había escuchado la historia de Eddie Hall cuando hizo el levantamiento de los 500 en peso muerto, que él cuenta cómo para prepararse para hacer esa barbaridad contrató como a un psiquiatra y a un psicólogo, no me acuerdo, un equipo, que Mm, él contaba que ellos le proponían situaciones ficticias que él tenía que generar en su mente para desarrollar como un exceso de adrenalina y de como una especie de instinto de supervivencia. Al final como que él lo explicaba y no lo explicaba, pero en resumen era que le habían dicho que para levantar esa barbaridad, pues claro, iba al límite, que tenía que imaginarse que había alguien que iba a hacerle daño a sus hijas y mm, que él estaba visualizando en ese momento como sus hijas iban a ser agredidas por X hombre y tal, y que él tenía que, de alguna manera, visualizar eso con lo que decías antes. A veces el cerebro no distingue lo que sí, imagina de lo que vive. Y que a través de esa situación de supervivencia de o levanto esto o mis hijas tal, fue como
él fue capaz de llegar a hacer eso, que me lo creo en su caso además, Sí. porque él físicamente no estaba capacitado para levantar ese peso en ese momento. O sea, estaba cerca, Hmm. pero casi se muere haciéndolo. Claro, lo que pasa es que esa técnica la puedes hacer una vez y en un momento puntual, pero no me imagino entrenar así a diario. No, por supuesto que no. Obviamente, para entrenar tiene que cambiar tu psicología. Saber que hay días que se da mal, hay días que yo esperaba Ujú, que... Y los días que peor estabas, pues a veces son los que mejor funcionan, ¿no? ujú. Es otro tipo de trabajo. Yo a veces estoy entrenando y, y pienso en lo que me gusta después de la ducha. Me suelo poner el teléfono cuando me ducho en el lavabo cerca y me pongo música que me gusta, Ajá. que me encanta. Y entonces mientras me estoy duchando la escucho y a veces simplemente entreno y digo, después viene este momento que me encanta, ¿no? Me reservo música bonita para ese tipo de cosas. Ujú. Mira, te digo, cuando me presenté para bombero había una prueba que era subir la soga. A todo Y esto, ¿cuánto tardaste en sacarte la oposición de bombero? ¿Fue un tiempo normal o...? no unos días, una semana más o menos estuve estudiando. Es que tengo un amigo ahora que lleva como 50 años intentando sacarse la oposición Hmm. y tú te la sacaste en... Mira, hay cosas, ahora mismo yo te digo, y digo a la gente que nos está escuchando, que si parto de cero y dispongo de una academia X. Por cierto, estamos formando una academia de Ajá. MIR, estoy con un equipo de médicos. Bueno, yo no soy el director, yo llevo la parte de memorización, preparando memorizadores, hay gente que va a intervenir. Y es una academia para sacarte el MIR que va a ser muy espectacular, Qué guay. porque vamos a transformar a los médicos en memorizadores. Ajá. Entonces, ahora mismo, si parto de cero, René, y te digo que en un par de días puedo sacar, digamos, como mínimo un notable alto en el MIR, a que no te lo crees, solo 2 días necesito. Bueno, a estas alturas ya después de lo que No, me has pero contado no me tiene queda que otra haber hora. trampa, dicen, venga, ya se está Sí, clavando. vale, no me lo creo. No, pues es que una de las cosas que vamos a hacer es que la gente va a memorizar las preguntas de los últimos 25 años que han salido. Eso lo hace un yo lo hago sin problema. En 2 días me sobra tiempo. Es decir, casi el 80% del examen, 70 o el 80, van a ser preguntas que salieron otros años. De ahí las pillan. Cogemos los últimos 25 años y eso va a ser un snack. Eso se va a ir Ajá. introduciendo. Eso lo he hecho en el PER, para el patrón de embarcaciones de recreo, ¿no? ¿Salen preguntas típicas? Pues no me cuesta nada, porque las consigo, de una academia me las pasan y vamos a ver, vas leyendo, pero las vas memorizando con mucho, los que estamos acostumbrados con mucha facilidad. O sea, memorizar 5.000 preguntas me lleva un día y estoy tranquilo. Memorizar 5.000 preguntas 5.000, te lleva un día. sí, sí. Pregunta-respuesta, leer y sacar, porque va a ser lo mismo. De Ok. todas maneras, dicen, o sea, cuando la gente estudia, no se acuerda. En una carrera, al final se le olvida todo y Sí. siempre están igual. Entonces, si el examen se reduce a preguntas que ya han salido, que tú la hagas, tú obtienes el título y luego aprendes. Es la Ujú. manera más lógica de hacerlo, realmente. Claro. Te están dando en bandeja algo. O sea, ¿qué me pides para tener el título? Que conteste bien a esta pregunta, la puedo memorizar. ¿No es así? Claro. Luego cogerás práctica cuando estés en tu trabajo. Entonces eso sirve pues para muchas cosas. Para piloto privado, que salían las preguntas de 6.000, te sacan las preguntas. Pues necesito una tarde para aprobar, hacer bien. No voy a decir todas, porque si alguna es muy larga, muy confusa, paso de ella. Ujú. Pero enunciado, respuesta. Eso, pues no sé, en una semana tengo el MIR, patrón de vacaciones de recreo, piloto privado y 3 o 4 cosillas más. Pero es técnica, fíjate lo que estoy diciendo. Memorizar, porque es como va el examen. Entonces es una especie de mago que sacas de la chistera lo que dije del idioma, ver los puntos débiles de lo que te piden. Ujú. Como decía el idioma, el alemán, anda, si cuando hablas de usted o nosotros no se conjuga, voy a empezar a hablar así. ¿Para qué me voy a complicar la vida con los casos gramaticales y con las historias? Sí, esa optimización que comentaba yo Claro, antes, que al final no es tanto el cómo hacer una cosa, sino cómo hacerla de lo que le dicen de work smarter, not harder, ¿sabes? claro. Y es que la gramática da igual, tú puedes hablar en el futuro hablando presente. Yo la semana que viene estoy en Madrid, yo no digo estaré o iré, estoy, y la gente te entiende. Ya. ¿Y cómo aprendes el futuro? Eso es imposible. Hablando en presente. Y el pasado igual. No la aprende, ya está. El pasado puede decir lo mismo. El año pasado estoy en Madrid haciendo esto. Vale, queda un poco raro, pero me ha sido muy fácil dar la charla. Es que es realmente, o sea, yo no he estudiado ninguna oposición, por suerte, pero claro, tengo a este amigo Jesús, te envío un saludo, ánimo con eso. Pero claro, escuchar a alguien, o sea, yo no me quiero imaginar lo que es estar estudiando una oposición y que venga alguien, que venga Ramón Campaña y diga, ya me la saqué en 3 días. Bueno, 3 cuando en el días. examen de bomberos me querían linchar. A ver, eso puedo llegar a Porque era entender. policía local y me presenté y había hecho exhibiciones, había estado en un programa Ajá. y cosas así. Me dicen, mira, una plaza es para él, no hay deja vivir a la gente. Me decían, deja vivir. Y, digo, Abusón. y dejo una plaza de policía, puedes cogerla también. Yo dejo vivir a todo el mundo. Claro, claro, Entonces, claro. No, sí, ¿qué sí. culpa tengo?
Qué locura eso. Perdón por interrumpirte el podcast. ¿Te falla la memoria? ¿Te falla la concentración? ¿Estás fatigado? ¿Estás ansioso? ¿Necesitas más claridad mental? Existe un suplemento con ingredientes 100% naturales que puede ayudarte y se llama Zen Focus y lo tengo aquí, conmigo. Tú también puedes tenerlo. Simplemente entra en zenlabs.com y hazte con el tuyo. Creo que, tengo ahora las preguntas personales, ¿no? Porque ahora Venga. siempre hay una sección en la que me gusta como ahondar en la experiencia del invitado, pero sí que hemos ido, he hecho una entrevista y la hemos hecho como, hemos ido Siempre por sale algo todos extraño. lados tocando todo, Sí. entonces ya está, tengo aquí algunas preguntas como, ¿el hombre no fue a la luna? Por eso te lo he escuchado comentar. Sí, en efecto. ¿Tú crees que el hombre fue a la Sí, luna? sí. No, que no fue. Que no fue, Lo ¿no? tengo muy claro. O sea, que es fake. Sí. Además, bueno, yo puse... hace tiempo hicimos un podcast y pusimos unas imágenes de un hombre saltando medio metro Ajá. en la luna, de un astronauta. Y yo digo, solo en la Tierra saltas medio metro, en la Luna saltarías 2 metros sin problema, ¿no? Y si eres un atleta, a lo mejor hasta 3. Y entonces la gente, la mayor crítica es que es imposible saltar más de medio metro porque el traje pesa 130 kilos. Entonces te dicen, no, está en la Luna, pero el traje es muy pesado. O ponen cualquier excusa. Entonces, toda la gente, y hablo del 99% que está en contra, que no cree lo que yo dije, que cada uno puede creer lo que quiera, son todos negacionistas. Es curioso. Yo también lo soy, por supuesto, pero ellos son. Porque mira, Neil Armstrong dijo, la NASA dijo, varias páginas web está colocado anexas a NASA, y tienes una Wikipedia también especializada en esto, americana, y una traducción en España. Todos dicen lo que dijo Neil Armstrong, que él dio saltos de hasta 6 pies en la Luna. O sea, 6 pies es 1,83 m. Con lo cual, toda la gente que dice, está diciendo esto y es falso, y dicen que no puede saltar más de medio metro en la Luna, todos son negacionistas, porque esas páginas web ponen contra los conspiranoicos, porque él sí que saltó 1,83 m en 6 pies, ¿no? Entonces, toda la gente que piense, por el motivo que sea, que no se puede saltar más de medio metro en la Luna, son conspiranoicos, porque esas webs que te digo, esas declaraciones de Neil Armstrong y lo que dice NASA, van contra los que piensan que solo se saltó medio metro. Entiendo. ¿Entiendes? Todos han caído automáticamente. Luego, dicen, el traje pesaba 130 kilos. Vamos a ver. El traje estaba hueco, no estaba relleno de hormigón armado, que ni aún así lo pesaría tanto. Estaba hecho de fibras, tenía 21 capas de fibra. El traje se llama A7L, el que se usó en las misiones Apolo. Luego, a partir del Apolo 15, se usó otro A7LB, que incorporaba una capa más, creo que térmica. Entonces, el traje de Neil Armstrong está en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington, que yo lo he visto 2 veces, ese museo. Según el museo, que lo tiene allí desde 1973, más de 50 años lo tiene, ahí fue cuando lo dio NASA. Según el museo, que sería la fuente más oficial, el traje de Neil Armstrong pesa 31,8 kilos, que serían 5 kilos, 5 y un poquito, en la Luna. 5 kilos, no 130 como pesan. Entonces, ¿quieres saber lo que pesa el traje? Tira de la fuente oficial, donde está el museo. Entonces, 5 kilos. Hicieron un traje, porque los hacían a medida, el más pesado que se ha hecho, del modelo A7L, se puede ver, A7L. El más pesado pesaba 48 kilos, contando 22 lo que es el traje, y 26 el PLSS, el soporte vital, viene de Portable Life Support System. Es una caja de aluminio que llevabas detrás, que llevaba el astronauta, para darle presión, poder respirar, etc. Entonces, el soporte vital pesaba 26 kilos, el más grande que se ha hecho, y 22 el traje, 48 kilos. Divides entre 6 el peso lunar, es menos veces que en la Tierra, y tienes 8 kilos. Si lo sumas a 12 del astronauta, que pesaría en la Luna, tienes 20 kilos. Es decir, una persona, un atleta de 20 y tantos años, un astronauta que pese 20 kilos, 22 kilos en la Luna, fíjate si se va a elevar medio metro. Se elevaría muchísimo más, obviamente. Entonces, bueno, flexibilidad del traje, también se habla. Ese traje fue diseñado para agacharte y coger piedras. Verás un montón de vídeos cómo se agachan, cogen piedras, flexionan, se ven sentados, se ven andando, lo que decimos del peso, se ven andando por la plataforma los astronautas, andando a coger un coche, con su traje ya preparado, saludando a la gente. Si eso pesara 130 kilos no te puedes mover. En fin, eso es una parte. Y luego, pues si nos ponemos a hablar de las rocas lunares, aquí se me iría un buen rato si te empiezo a contar. Solamente te digo una cosa. Ahora mismo están posponiendo las misiones que iba a haber a la Luna, las están posponiendo porque dice que hay mucha radiación
del Sol en la Luna. Siempre ha Ajá. habido radiación porque no hay atmósfera. La radiación solar llega aquí a la Tierra y en la atmósfera se queda en capas altas a partir del kilómetro 700 y forma lo que se llaman los anillos de Van Allen de radiación. Es una radiación gigante que se queda Ok. enorme, que en la Luna te podría matar en 1 hora. Están calculando ahora que en 1 hora te podría matar. Ujú. Entonces, trajeron rocas lunares, tú imagínate, expuestas a la radiación del Sol durante 4.500 millones de años, súper radiactivas, y repartieron 135 rocas entre Europa, Asia, a países afines a Estados Unidos, en bolsitas. Toma, esto es súper radiactivo, pero no importa, puedes quedártelo. Se iban repartiendo, ¿no? Y bueno, no sé si sabes o habéis visto que, por ejemplo, la que se dieron en Holanda, el embajador americano Ujú. en Holanda, pues dio al primer ministro holandés en 1969, el ministro holandés Willem Drees, estuvo allí del 1948 al 1958, entonces dio una roca de 4 centímetros por 2, una roca lunar, un regalo, que luego cuando se murió en el 88, 1988, pasó al Museo Nacional de Holanda, al Rijksmuseum de Ámsterdam, y allí vieron que era una roca petrificada, de madera petrificada, falsa. Ah. Entonces es curioso que cuando se descubrió que la roca que habían dado los americanos, el Ministerio de Defensa, a través del embajador de Estados Unidos, se llamaba William Biddulph, el embajador americano en Holanda, a partir de ahí, las 100 y pico rocas que habían regalado los americanos, en plan, bueno, pues un detalle, desaparecieron. O fueron robadas, dicen, o se perdieron. Por ejemplo, la de Irlanda apareció en un contenedor de basura. Ujú. O sea, es decir, algo pasó porque si no dicen, si es falsa esta roca, vamos a investigar las demás. Y Entonces los demás estaría desaparecen, claro. por todos sitios. Los cubrebotas que llevaban los astronautas, pues cuando estás viendo el traje de Neil Armstrong, que por cierto lo han sacado más de una vez de la vitrina donde está en el museo para conservarlo con cosas químicas, porque se va descomponiendo. Ujú. Entonces, claro, el propio museo cuando dice pesa 31,8 kilos, lo tiene que saber bien. Lo tiene 50 años a su custodia, cuidándolo. Es la fuente más oficial. Claro. Entonces ahí no ponían la bota, la suela de la bota, no coincidía con las huellas que había en el suelo. Eso lo había leído, sí. Sí, entonces lo que pusieron el cubrebotas, pero lo ponen más tarde cuando la gente protesta o dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el original? El original es que se lo dejaron los 3 astronautas en la Luna para evitar peso, o sea, se los quitaron y los tiraron allí. Ujú. O sea, es como un cuento de niños. ¿Quién se cree? Esto lo dejamos aquí porque pesa mucho. Vamos a cargar esto de rocas lunares, pero los cubrebotas los dejamos. Ya. Entonces eso, si te fijas, son cosas muy poco creíbles, obviamente. Ujú. Y bueno, pues así tienes un montón. Tienes un montón de detalles que no encajan de Ujú. ninguna manera. Entonces, sobre esto, pues hay gente que dice, y hablando un poco del cociente intelectual, te dice, este cree que la Tierra es plana. Son conclusiones de algunos. O Ujú. sea, yo respeto al que quiera seguir creyendo, puede creerlo. Yo es mi opinión, realmente. Yo saco mi conclusión de lo que veo y lo que deduzco. Pues hombre, si alguien dice, porque eso lo hacen con mala fe, este tío cree que no subieron a la Luna, luego piensa que la Tierra es plana, Sí, esa deducción es negativa, lo siento, pero tienes un CI negativo. Porque claro. una farola tiene un CI de 0, pero no dice esas barbaridades. No saca una conclusión negativa. Luego se hablan miembros de la teoría de la conspiración. Vamos a ver, una persona que conspira es una persona activa, que tiene una trama. Si yo Ya. te digo que la noche pasada la dormí en el sol, dormí, y tú no te lo crees, yo no te voy a llamar conspiranoico nunca. ¿Por qué? Tú no crees algo. El conspiranoico es el que afirma. Entonces, si yo no me creo que subieran a la luna, ¿qué estoy conspirando? Ya, O ya sea, le entiendo el tengo que seguir enfoque. bajando el CI a ese tipo de personas. Entiendo. Y finalmente, ya damos el remate, dicen negacionistas. Vamos a ver. Negacionista. ¿Hay alguien, René, en el mundo, tú consideras que hay alguien que se crea toda la fuente oficial que dicen todos los políticos? No. Bueno, sí, hay gente, por Todo, desgracia. pero que se lo crean todo y todo lo que sale en la televisión y en las noticias que los políticos sabes que las controlan, les pagan, los Sí, mismos claro. medios reconocen Sí, 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 que sí. cobran. Totalmente. Entonces, los políticos es la casta, digamos, es lo más mentiroso que existe, más Ujú. que los panaderos, estoy seguro, más corruptos y mentirosos que cualquiera. Ujú. Alguien puede creerse todo lo que digan porque ellos mismos no se lo creen. En el momento que tú no te crees una versión oficial, ya eres un negacionista, Sí, totalmente. ¿verdad? Entonces, estoy seguro que todo el mundo es negacionista, porque nadie se cree todo lo que dicen, o que dicen o que dicen que van a hacer. Nadie se lo cree. Luego, todo el mundo es negacionista, con lo cual, según lo que dijimos antes, que lo que es no es en ausencia de lo que no es, nadie es negacionista, porque no existe lo contrario. Ya. Entonces,
Si todos lo somos, nadie lo es. No existe la parte contraria, como decía. Y si yo tuviese un hijo, pues mira, René, te digo, me gustaría que tuviese criterio propio, que tuviese identidad propia, que fuese fiel a sus ideas aunque se equivocase y que no se creyese todo lo que escuchase y todo lo que le dijeran. Claro. Porque eso sería un borrego del tamaño de un dinosaurio. Entonces yo prefiero ser negacionista, pero insisto, no existe ser negacionista porque nadie se puede creer todo. Y a partir de aquí, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Solamente son unas pruebas que he dicho, pero hay infinidad de pruebas más. Claro, totalmente. Y de hecho es más, estoy seguro de que tanto en esta conversación que estamos teniendo como en otras que he tenido anteriormente habrá gente que le fascine lo que digas y que esté súper de acuerdo y gente que discrepe en muchas cosas. Claro. Y dentro de ese grupo habrá gente que lo entienda, como a mí me pasa, yo cuando veo una conversación a veces digo, pues con esto estoy de acuerdo, esto me parece una absoluta barbaridad, pero en ningún momento tengo la necesidad como de sacar ninguna conclusión. Yo lo que intento con estas conversaciones es que los invitados que vengan expliquen su perspectiva del mundo, su visión de las cosas, su experiencia, y que nadie se enfade porque no esté de acuerdo con... Que sí, es que desde que hemos empezado, la de cosas que se han dicho aquí, Y es que hay veces que hay no puedes gente estar de acuerdo en bueno, que hay todas. gente que más o menos razona las cosas a su manera, como eso del peso del traje de 130 kilos, que no sé dónde lo sacan. Pero hay gente que se ofende, parece que les paga para que digan lo Justo. contrario. Digo, pero bueno, yo pienso lo que me da la gana, ¿por qué me tienes Claro, que insultar o faltar? claro. Tú piensas lo que te sube Ujú, y a lo que te dé la gana. Si yo creo que no, en relación a lo que veo, ujú, pues no tengo por qué. Yo soy una persona que tiene sus propios ideales y que saca sus conclusiones en relación a lo que ve. ujú. Entonces, yo no conspiro contra nada. Claro, sí, totalmente. Esto Que estoy conspirando es si no lo que... creo algo? Y soy tan negacionista como tú, todo el mundo es negacionista de algo, entonces no entiendo. Y yo no digo que la Tierra sea plana, no tiene nada que ver. Porque Ujú. si tú concluyes eso, pues lo siento, chico, vete abrazando las farolas de tu barrio a ver si se te pega algo de ellas y llegas a un CI de cero algún día, porque tus conclusiones son negativas. ¿Qué te voy a decir? Entiendo. ¿Hay algo, esta ya pertenece como a las preguntas más personales para conocer así más al invitado? ¿Hay algo que a lo largo de tu vida, alguna parte de ti, que no hayas podido entrenar? Men- Realmente no. Vamos a ver, siempre he hecho lo que me ha gustado, Ajá, siempre encuentras la forma de sacar tiempo, que esa es otra cosa importante. Mucha gente dice que quiere hacer algo y no lo hace porque en el fondo no quiere hacerlo. totalmente. Yo distingo mucho entre quiero y me gustaría. Quiero aprender inglés y ya pasa un año y ¿cómo lo llevas? Todavía no he empezado. Tú no quieres, te gustaría, pero no quieres, obviamente. Entonces es una cuestión de prioridades. Si algo me ha interesado, siempre he ido a por ello y lo he conseguido. Ujú. ¿Y alguna parte de ti que te gustaría cambiar? Vamos a ver, en la vida hemos ido evolucionando, con el tiempo he tenido quizás más paciencia, he visto más quizás tonos grises en algunas cosas, Ujú. aunque a nivel mental no las hay, a veces vuelves a lo mismo. Sí, Lo que decía antes de hacer el milagro, ¿no? De Jesucristo. O estás seguro o no lo estás, pero creo que sí es no. ya, Entonces, a nivel mental, el subconsciente, no hay tonos grises. Eso es importante. Si tú confías en ti, quieres hacer algo milagroso para ti, o quieres mejorar mucho en ti, o es o no es. El casi es, no es. claro. Sí, es la mentalidad del emprendedor Claro. y del deportista de élite. No es, bueno, quizás puedo llegar a ganar o quizás mi proyecto en algún caso podría llegar a triunfar. Es, confío en esto y lo voy a hacer. Y al Efectivamente. final, si lo haces, genial. Y si no, confiaste durante todo el... tienes que darte cuenta al final, no Mm. dudar en el proceso. Sí, sí. Entonces, bueno, pues es de esa manera. Eso tampoco te convierte, mucha gente dice que puede parecer que eres prepotente o no. Vamos a ver, yo apuesto a por todas, Claro, porque quiero conseguir algo, pero no pasando a través de nadie, ni haciendo daño a claro, nadie. es Todo lo tu contrario, propia luego historia. intentas ayudar a otra persona con tu experiencia. Total. Entonces, bueno, pues se trata de tirar sin miedo y en la vida pues he hecho eso, ¿no? Lo que me ha Ujú, gustado, pues he tratado de conseguirlo, de ver los atajos, como decía, ujú, y sin preocuparme si algo me ha decepcionado o me ha desilusionado, pues lo he dejado. Lo que hago actualmente, el día que me desilusione o no me compense o no me guste, pues lo dejaré igual. ujú, O sea, hago siempre lo que me hace sentirme bien, porque es muy importante. Creo que el sentimiento es la clave. Es el lenguaje de tu subconsciente, tu sistema de comunicación con él y el lenguaje del alma, el sentimiento. Lo ujú. que sientes de verdad va a ser tu futura realidad. ¿Y qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es sentirte bien contigo con lo que has conseguido. Ujú, Fíjate, yo no soy una persona que cree en los objetivos. ok. Esto de que voy a un concesionario de coches y la persona que te quiere vender el coche no ha cumplido sus objetivos, lo detecto enseguida, porque está preocupado y necesita vender coches. Ujú. Enseguida te está, hombre, anímate aquí, X, ¿no? Te está presionando. Sí. Entonces yo pienso, los coches son malos porque no venden. Es lo primero que se me ocurriría, ¿no? Tienen algún problema, te lo quieren Ujú, meter. Si una persona está segura de un producto, claro, ese vendedor
tiene el problema, entre comillas, de que su jefe le presiona. Sí, claro, Pero, sí, es un claro, problema añadido, claro. pero ahora él tiene que ser consecuente consigo mismo y decir, yo así no puedo vivir, no puedo acostarme diciendo esto. Mañana me quiere despedir, que me despida. A lo mejor algún día doblas los objetivos, pero eso de la vida, esa competición tan insana, tienes que vender esto por narices, 3 a la semana, por decir algo. Ujú. Si no los vendes, claro, lo notas enseguida que esa persona está preocupada. Pero es lo peor que puedes hacer es presionar, porque presionas, algo está pasando. O sea, entonces muestras si les puedo ayudar y si no, ya está. Y si te llaman, pues les enseñas el coche, les ayudas a lo que les resuelve dudas, Ujú. pero no, que no se nota. O sea, que no se note que quieres vender el coche. Sí. Porque si se nota, claramente es que no vendes. Y si no vendes, ¿por qué es? ¿Qué problemas están teniendo estos coches que no se venden? Me parece interesantísimo. Entonces, yo vi una persona, por ejemplo, que un buen vendedor una vez, que estaba en una casa muy fuerte de coches y le dice, voy a poner, bueno, imagínate que fuera Mercedes, da igual, Ujú. y tiene otra marca de coches X, mucho más barata, enfrente, en el mismo polígono. Claro, es que esos coches valen la mitad. Pues vaya, usted cómprese uno, eso no hay ningún problema. Ya está. Esa seguridad es rompedora, Totalmente. porque te deja y dice, bueno, y este entonces que ya se interesa la otra persona. Sí, sí. Pero no justifiques. Hombre, es que este coche tiene este que se no tiene. Pues si a que le cuesta la mitad, ni lo dude. ¿Qué hace Claro. aquí? Vaya corriendo. Ya está. Sí. De hecho, es como una de las premisas de nuestro proyecto de Zen. Con el no trópico, desde un principio no hemos intentado hacerle creer a la gente que le va a cambiar la vida por el hecho de tomar un suplemento natural. Le hemos dicho, os vamos a dar todas las herramientas y la claridad mental a través del podcast para que vosotros desarrolléis vuestro pensamiento crítico, os inspiréis y seáis capaces como de tomar una serie de referencias para mejorar vuestra vida. Y luego esto es un suplemento que nosotros tomamos, que nosotros confiamos en él y que evidentemente funciona, pero en ningún momento, siempre lo hemos dicho desde un principio, no es una píldora mágica que va a hacer que de repente seas súper inteligente como tú, ¿sabes? De repente empiezas a procesar todo ahí como 34.000 palabras en un segundo. No va a ocurrir, les decimos. De hecho, es más, en plan, no hace falta que lo tomes. Pero, evidentemente, Claro, si lo tomas te va a ayudar. Entonces, claro. claro, nosotros no tenemos necesidad en ningún momento de convencer a nadie No, de nada. efectivamente. Aquí hablamos muchas cosas que parecen no normales, sobrenaturales, pero yo siempre también insisto en eso. O sea, no quiero convencer a nadie de nada, ni quiero que nadie me crea. O sea, hay muchas cosas que no son creíbles, punto. Cuando hago cursos de técnicas de estudio y cuando hablamos la parte del idioma, a veces digo, y la gente que va quiere conocerte, estar cerca por lo que sea. Ujú. Levantar la mano quien piense que se puede aprender un idioma o que he podido aprender un idioma en 1 hora 40 minutos para defenderme, ¿eh? ¿No? Y lo levantan, si hay 40, 5. A los 15 minutos haces la misma pregunta y lo levantan a los 40. Por lo que han hecho ellos en solo 15 minutos. Claro, hay que Entonces, demostrarlas. como cambiar lo que te decía de los médicos, si coges aisladamente, en 2 días te saco el MIR, partiendo de que no tenga ni idea de medicina. Y me dices tú, imposible, imposible. Pero cuidado, tiene que haber algún tipo de truco o trampa o como queramos llamar. Es que tengo las preguntas de los últimos 25 años y de ahí sale el 70% de ellas. Y las voy a memorizar porque soy memorizador. Ya está, ya estoy dentro. Así, así de sencillo. Así de fácil. Claro, claro, claro. ¿Eres feliz? Sí, sí, mucho. ¿Y cuál crees? Más tengo la suerte de tener una mujer maravillosa. Qué suerte, la verdad. ¿Y cuál crees que es tu propósito en la vida? Bueno, el propósito es como todo el mundo, evolucionar. ¿Y dónde te ves de aquí a 5 años? ¿O dónde te gustaría estar? Pues yo qué sé, te diría que jubilado, pero no. Vamos a ver, yo amo mucho mi trabajo, me encanta lo que hago y como digo, ahora pues cuando ayudas a las personas a empezar y notas cómo evolucionan y cómo mejoran, pues es lo que más te gusta. Hay un momento que no es competir todo o batir récords. Hay un momento que necesitas enseñar y ayudar a otras personas, Claro. a las que empiezan, ¿no? Bueno, eso es lo que más me gusta realmente y el sentido de mi vida en este momento. Entonces, mientras tenga salud en el sentido de pueda seguir haciéndolo por muchos motivos, pues precisamente salud no que tenga demasiada, no nací con problemas, pero bueno, mientras pueda, pues seguir haciendo lo que a mí más me gusta. Lo que pasa es que, vamos a ver, es una sociedad muy competitiva y la gente dice, puedo estudiar contigo con fulano. Si yo quiero estudiar ajedrez y tengo la oportunidad de estudiar con Garry Kasparov, que ha sido campeón del mundo 15 años, pues lo hago. Claro que hay jugadores de club en el bar que seguro que saben mover bien las piezas, ¿no? Pero cada uno pues a lo que quiera aspirar. O sea, tiene que haber para todo el mundo. Claro, Entonces, al principio tienes que demostrar. Yo he batido más de 100 récords del mundo, pero quizás lo más importante no es eso, porque yo tengo pinta de ser un poco extraño. Es que he conseguido tener la mejor escuela del mundo de memorizadores. O sea, tú coges declaraciones del campeón de Estados Unidos y te va a decir que competir contra mi peor alumno es de locos.
Pues yo Ya. he situado a los 15, entre los 12 y los 15, siempre en el ranking mundial. Acojona El eso. campeón americano se llama Nelson Dellis, que ha sido 8 veces campeón del mundo. 8 veces, perdona, 8 veces campeón americano de Estados Unidos. Ujú. 8 veces. Y que te diga que no tiene nada que hacer contra mi peor alumno, pues imagínate. Yo con Nelson he tenido muy buenas comunicaciones, tenemos muchos correos. Le he mandado entrenamientos y dice que son una locura, que eso no se puede hacer. No se puede hacer al principio. Yo recuerdo cuando competía mi hermano al principio, le iba enseñando con el dedo, marcando unos puntos, que ahora tenemos que hacer una demostración, y él no me podía seguir. Y tú estás acostumbrado a un ritmo y crees que lo hace a posta. Y digo, ¿pero me estás tomando el pelo o qué? Pero luego te das cuenta que no, que impones cosas que no son posibles, ¿no? Entonces, es la parte del entrenamiento. La gente se pone a memorizar con técnica. Yo lo que he hecho es que el cerebro... no me gusta decir que el cerebro es un músculo, porque es un tópico, pero sí sé que físicamente se puede entrenar. Y es lo que he conseguido y lo que he hecho. Tener un cerebro más potente. Aparte de que pueda haber un patrón de nacimiento que puede ayudar, estoy seguro también de eso. Pero evidentemente he sabido cómo entrenarlo a nivel físico y a nivel psicológico, muy importante, Claro. para quitar frenos y límites. Claro. No, si una cosa ha quedado clara en esta conversación es que no has nacido de una manera y simplemente te has puesto a fluir, sino que el entrenamiento es constante, ¿no? Digamos, la evolución es constante, el ejercicio, lo que decías tú antes, de llegar a tener 42 de fiebre, de puro pensar, o sea, eso al final, me refiero, es trabajo que has hecho tú. Antes de despedir el podcast, ¿me vas a hacer algún ejercicio de memoria o vamos a hacer algo o directamente? Sí. Ahora lo preparo mejor en el ordenador un momentito. Claro. Y le damos, perfecto. Claro. Y luego ya lo despedimos con calma. Súper. Bueno, gente, acabamos de montar un set aquí improvisado para hacer una prueba de memorización, ¿no? Explícanos cómo funciona esto. Sí, bueno, van a aparecer 12 números 12 y se números, trata de leerlos en un segundo. Mientras los números están en pantalla, tan pronto aparezcan, hay que tratar de leerlos en ese segundo. Vale. ¿De acuerdo? Los leo en alto. Sí, en voz alta, nada más verlos. Vale. ¿Vale? ¿Listo? Ya. Vale, 95, 49, 45, 604 y ya no me acuerdo más. Vale, 135. Bueno, ha estado bien. ¿Otro intento? ¿Hacemos? Venga, ¿listo? Ya. 40, 12, 60, 128, 326. Ahí está. Muy bien. Entonces, la idea es tratar de leerlos lentamente, procesando con la mente dos partes del número al mismo tiempo. O sea, sería esto. Mira, ¿Lo hago yo esto lo haces tú? Ahora. lo hacemos, Yo no sé hacerlo. hacemos un par de ellos para la gente que nos esté viendo. Vale, Venga, y después lo hago yo. Ok. ¿Listos? Ya. ¿Ves? La gente tiene que tratar de leerlos según los ven, como tú has hecho. Ok, a ver si son capaces. Esto es. El ejercicio para estar con la mente en dos sitios al mismo tiempo sería esto. 85, 94, 54, 342, 104. Fíjate que te estoy mirando todo el tiempo. Aquí lo tendríamos. Wow. O sea, digamos que procesas una parte distinta de la que ves y hablas lento. 58, 80, 36, 022, 422. Ahora trata de hacerlo tú otra vez para terminar. A ver. Hazlo lento como yo. ¿Listo? Vale. Ya. 95, 97, 30. Te has quedado en la primera parte del número. A ver, otra vez. ¿Listo? Vale. Ya. 95, 01, 20, 924, no sé, me lo inventé fijo, ¿eh? 968. Y el último, es que claro. A ver, ¿puedes hacerlo otra vez? Es que es increíble. 65, 26, 78, 442, 740. Fíjate que yo no hablo rápido, hablo muy lento. Digamos que veo una parte y paso a la siguiente, pero proceso la anterior. Voy generando un acarreo. Puedo hacerlo así hasta con 27 dígitos. Más del doble. ¿En un segundo también? Sí. Wow. Pues nada. O sea, no se me ocurre. Y si fuera con casillero, que antes te decía que usamos el casillero para procesar, por ejemplo, para mí esto es sol, anís, ficha, pues fíjate cómo queda. Ahora digo lo mismo en menos tiempo porque proceso más rápido. Sería así. Lulú, rata, losa, 283, 918. Fíjate con qué tranquilidad. Lulú, rata, rosa. El 55 es una L, dos L's Lulú, una R y una T rata, LS losa. Oye, muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un absoluto placer. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio.